¿Qué tal, listos? Vamos a iniciar con la sesión de análisis de la información. Comentábamos hace un momento la importancia que tienen la toma de decisiones y sobre todo la integración de toda la articulación, actividades con las que estamos trabajando de manera diaria. La información finalmente es la que nos va a permitir poder tener un escenario claro de lo que está sucediendo. Comentaba hace un momento que en los diferentes proyectos en los que me ha tocado participar, tanto en diferentes ciudades de México como fuera del país, siempre la problemática es la misma. No hay una certeza en cuanto a la integración de información. La parte interesante es que se desconoce cuál es el grupo de información que debemos de considerar. La experiencia, el desarrollo de proyectos, el afrontar problemas, retos, responsabilidades ha permitido que el rol en la parte de dirección médica, porque también hay que ser muy concretos, tiene toda la parte de la clínica de un hospital, donde hemos encontrado que inclusive a nivel formativo no tenemos una estructura sólida con relación particularmente a gestionar la parte de salud. Y cuando hablan de administración de servicios de salud, son estructuras muy abiertas que no aterrizan en muchas ocasiones la realidad que tiene un hospital. Ustedes que la viven todos los días, a mí que me toca verlas en diferentes organizaciones, queda claro que las organizaciones que mejor funcionan son aquellas que miden sus resultados. Entonces, ¿por qué la parte de que midan? Porque es la que tiene esa, no solo la confianza, sino que cree de manera sólida que el crecimiento se da a través de la observación y del seguimiento de las cosas. Entonces, yo he observado que aquellos que tienen sus famosos dashboard o tienen sus tableros de control y sus indicadores, al menos su tendencia administrativa sí está centrada en tener una directriz con información objetiva. También lo que lo vuelve interesante es aquellas organizaciones que definen objetivos, que esto es algo que ya para estas fechas que estamos cerrando el año, inicia lo que nosotros empezamos a trabajar, que es la parte de planeación estratégica, donde, como ustedes bien conocen, es todo un análisis tanto interno como externo, donde vamos a identificar cuál es el estatus, porque realmente para poder establecer los objetivos, tener todo, es esto que estamos revisando con la información, el estatus, el nivel, el estado que guarda una organización, no solo en la parte clínica, sino administrativa, y algo importante, la vinculación. Uno de los grandes errores que se cometen es establecer análisis estratégicos, ¿no? Y establecer la parte de planeación estratégica separada del área clínica del área administrativa. ¿Por qué? Porque la visión, la operación y la responsabilidad que tiene la parte administrativa es distinta a la parte clínica. De pronto, lo que sucede es que empieza a haber esa usurpación de funciones entre la parte administrativa y la parte clínica. Si bien la parte clínica en su formación o en su rol directivo tiene que hacer análisis de decisiones, tomar y elegir ciertas decisiones, también la parte administrativa pues va a estar cuidando mucho la parte económica, pero también de este lado estamos cuidando al paciente, porque finalmente el flujo del negocio está en la atención hacia el paciente. Y la parte importante es cuánta información tenemos con relación al paciente que podamos correlacionar con la parte administrativa. Es ahí donde se va a construir un puente que genere una empatía entre la parte administrativa y la parte clínica y que no quede solo con la parte de que la clínica se adapte a presupuestos, sino que los presupuestos se construyan con base en las necesidades de los servicios de salud. Y ese rol está del lado de ustedes. La problemática es que tenemos dos situaciones. Una es la comunicación, porque no es lo mismo establecer con las direcciones generales, con consejos de administración, con grupo de dueños, acercar esta información, porque hay que entender que todo se ve en números. Entonces, la parte de la comunicación de necesidades hay que hablarlas o muchas veces se aterrizan con todas las situaciones que pueden afectar a la organización. Y hay dos sentidos para que presten mucha atención la parte de dueños y todos esos colectivos. Y es la parte cuando pierdes dinero y cuando puedes ganar dinero. Entonces, en ese sentido, una atención que no es integral, una atención que no es segura, una atención que no está organizada, que no está estandarizada, te va a generar problemas. Y hay que entender que en todas las organizaciones los problemas cuestan dinero. El tema es que tenemos otra situación y es lo que vamos a hablar el día de hoy. No tenemos información, no la integramos
y por ende no la analizamos para presentar informes. Toda la parte directiva vive de informes, vive de decisiones, y de pronto nos hemos acostumbrado a nivel Latinoamérica a tener y a tomar decisiones con base en el empirismo, a la idea, a toda esta falta de hacer formal. Entonces estamos en organizaciones informales, eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, ¿cómo luce la parte directiva en el área clínica? Se entra a un rol informal, donde de pronto pareciera que el profesional que empieza a hablar de herramientas estratégicas, aquel que empieza a considerar que se deben de hacer reuniones de planeación, establecer objetivos, pareciera que es el que está fuera de la rueda. Y es esto lo que se debe de trabajar, sobre todo por la responsabilidad que se tiene ante los pacientes. Hay que entender que es un negocio, pero vivimos de los pacientes. Ustedes y yo estamos centrados en diferentes responsabilidades, pero todos tenemos como punto de encuentro al paciente. Entonces, ¿qué sucede? Que actualmente no tenemos ni siquiera en nuestras organizaciones hablar del lenguaje del Business Analytics, que sí se entiende en muchas otras organizaciones, en otros sectores, en corporativos industriales, de comerciales, transformadoras. Y en el tema de salud son pocas las organizaciones en México. Cabe destacar que ahora con el famoso ranking que está circulando de la revista Expansión, bueno, se plantean diferentes escenarios que hay que identificar los criterios que se han tomado en cuenta, pero hay que revisar que estos ni siquiera representan el 5% de todas las organizaciones de salud que hay en el país. Y algo que nos muestra es que inclusive estas 50 grandes organizaciones no tienen todos una estructura formal de Business Analytics. Son pocos los corporativos que inclusive tienen conexiones con corporativos o grupos a nivel, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí entienden este lenguaje y que buscan que sus ERPs y todos sus sistemas se comuniquen con datos para generar interoperabilidad y que puedan hacer una analítica. Pero hay que entender que esta integración también tenemos que clasificarla y agruparla nosotros. Las necesidades de saber qué queremos conocer, cómo ir más allá del proceso y saber hasta el punto medular, sí depende de nosotros. Y es como cuando alguien dice, pareciera que tenemos los deseos infinitos, pero no sabemos qué pedir. Y ahí también es una problemática, porque estamos acostumbrados a funcionar con el cuadro y el espacio que se nos entrega. Entonces con ese rol juegas y con ese rol das resultados. Imaginar que no tuviéramos esas líneas y pudieras tener consulta de información prácticamente casi absoluta en toda la organización. La parte clínica podría tener y podría correlacionar mucha información. Seguramente muchos de ustedes lo realizan. El tema es qué tanta formalidad hay en la organización y las estructuras, por ejemplo, qué tanto comunican información de otras áreas que no necesariamente son clínicas, que tendrían que verse relacionadas con el tema clínico. Por ejemplo, la parte de almacenes, porque una dirección médica no tiene, algunas organizaciones tienen dentro del organigrama, por ejemplo, en la parte de sus estructuras, lo primero que hay que identificar cuál es el tramo de control que tiene el área clínica es identificar en su organigrama, y si es que está actualizado, también hay que comentar esto, ¿cuáles son los tramos de control que tiene el área clínica? En algunas organizaciones, por ejemplo, tienen a nutrición, en algunas otras tienen a la farmacia hospitalaria, en otras, como la farmacia es dinero y es administrativo, entonces pasa al lado de operaciones o administrativo, y entonces tenemos una farmacia de este lado, que carece de la visión de la regulación sanitaria, que sí se adjudica a la dirección médica. Entonces, esa es una relación interesante. Por otro lado, el tema de nutrición también lo ven como parte de dinero, y entonces todo lo que tenga símbolo de pesos, quieren trasladar a direcciones administrativas o operativas. Lo que se tiene que entender es esa vinculación, y de pronto pareciera que consideran que si lo pasan del área clínica se va a perder el control financiero. Y entonces aquí la pregunta que resolvería todas las dudas es, ¿tiene relación? ¿Quién es el cargo, nivel de responsabilidad que va a dar la cara en esto? ¿El área clínica o el área administrativa? ¿Qué va a pasar si llega una auditoría a la cocina? Tendrá que salir el director de administración, pero tendrá que conocer toda la regulación en el sentido del manejo de alimentos. No sé, norma 251, ver la norma mexicana que también habla del distintivo H. Tendría que conocer y profundizar en esto. En el caso de farmacia todavía lo vuelve más complejo. Por el caso de la farmacia estamos hablando ya del insumo, de uno de los insumos principales dentro de la Organización para la Atención y los Tratamientos,
Y entonces sí buscan la parte clínica para poder ver la regulación, las licencias sanitarias, para depender del químico, pero luego de pronto los almacenes, como son dinero, entonces siguen siendo control administrativo. Desde ahí tenemos que entender primero cuál es nuestro rol de responsabilidad, nuestro alcance, pero en caso de que no estén dentro de nuestro tramo de control, lo que debemos identificar es qué información necesitamos de las otras áreas. Y a las otras áreas me refiero directamente a otras direcciones, no brincar o no pasar por alto el tocar base con las otras direcciones y no ir directamente, porque nos pasa con un cliente recientemente que en este caso el director médico en este sentido se pasa directamente a las áreas, empieza a generar conflicto con los directores de administración porque empiezan a ir directo con las áreas, cuando se es muy sensible cuando estamos hablando entre direcciones, porque hay que entender que se habla, es una palabra sobreentendida, no expresada literal, pero hay controles de poder, hay cotos de poder, y esto no facilita ni favorece nada, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con esto, vamos a revisar primero, para poder hacer un análisis de información necesitamos saber qué vamos a analizar y cuál es la información que se debería estar integrando. Esto de manera que podamos tener escenarios que nos permitan agrupar esta información. Y como les comento, hay que identificar quién nos va a proveer de esta información, y hay dos cosas. Una, ¿quién se va a convertir en nuestro proveedor de información? Y esto es algo importante, porque primero viene el proveedor de la información. El segundo viene siendo la temporalidad y en este tema no solo la temporalidad, sino la oportunidad. En temporalidad podríamos entender cada diario, cada mes, pero la parte también de oportunidad, que sería del tema de tiempos, es también qué tanto queremos tener la información listo, ya. Y podemos entender que los censos tienen que estar actualizados ya a un corte a cierta hora, tenemos que tener identificadas las necesidades de los pacientes de manera expedita, tenemos que tener a lo mejor identificada rápidamente por ejemplo, el alcance de la aseguradora del paciente o los convenios en el cual se encuentra el paciente. Entonces, esto es muy importante porque cuando identificamos qué información, primero tienes que identificar la información, que es lo que vamos a revisar. Vamos a identificar qué información necesitamos y otra es qué otras áreas dentro de la organización nos van a requerir información. Porque así como vamos a ser clientes para el tema de información, también vamos a ser proveedores de información. Entonces tenemos también que identificar qué van a requerir y las mismas características, con qué temporalidad, con qué oportunidad y exactamente qué áreas de la dirección médica tienen que proporcionar esta información. La otra que se vuelve importante es la calidad de la información, porque esto también necesitamos formar a nuestros equipos de trabajo en en que la información tiene que contar con características de calidad. Y cuando hablamos de calidad en temas de información, tenemos que ver que sea útil, y algo que se utiliza mucho o que se maneja mucho cuando se abordan estos temas es hacer limpieza de datos. Y es lo mismo como hacer una clasificación de qué información realmente es trascendente para lo que necesitamos y de pronto al no tener esta educación al interior de la organización, de pronto te entregan todo, ¿no? O sea, y terminan dándote información basura o información que solamente no llega al punto que tú necesitas. Entonces, otro elemento importante es la calidad de la información que necesitamos, porque con base en esto vamos a poder establecer condiciones sobre todo para poder facilitar las decisiones. Ahora, cuando hablamos de análisis de la información de manera a nivel literatura, pues nos hablan de una decodificación de datos. Nos están hablando de datos que se convierten en información. Datos que si son útiles se convierten ahora, algo importante es que hay información, pero en las organizaciones es que tanto consideramos que sea útil, porque hay información por cantidades, pero necesitamos limpiar, filtrar, ¿no? Clasificar qué sí y qué no va a ser importante para poder hacer las tomas, no solo la toma de decisiones, sino hay que considerar que cuando haces análisis de la información te va a permitir prospectar,
te va a permitir analizar, bueno, el análisis prácticamente sobre todo en el sentido de que si estamos apegándonos a un objetivo. Uno es prospectar, en este caso tendríamos que hablar, y que consideramos que es como el tema de análisis, es ver el comportamiento, ¿no? Que sería el cómo se están moviendo los resultados. Y también con esto no solo prospectar, proyectar, crear escenarios, ¿no? Y esta creación de escenarios, que igual como en la estadística, pues parten de datos, no podemos crear escenarios, es como la estadística inferencial, llegas a ese punto porque tienes que aplicar fórmulas que te puedan permitir identificar cuál es la probabilidad de que un escenario A se presente más número de veces que B. Entonces, esto de la información es muy rica y es muy útil siempre y cuando podamos hacer uso inteligente y esa es la realidad, porque tenemos tanta información que de pronto tanta información vuelve lento los procesos, pero también el tener tanta información nos podría permitir tomar de ahí datos clave, ¿no? Y eso es lo que vamos a revisar, qué información, qué datos son los que son realmente útiles, ¿no? Eso es algo bastante que es importante, ¿no? Porque de pronto se tienen todas estas, por ejemplo, informes, datos, inclusive de todo, ¿no? Viene desde un memorándum, que puede ser algo básico, hasta estados financieros, ¿no? Que ya pueden ser, requerirán un análisis más profundo. Pero este concepto nos marca que vamos a decodificar, esto significa vamos a segmentar, separar información que vamos a analizar, y esto a través de ¿qué? Son datos que generan los procesos en sus diferentes etapas. Esto quiere decir que todas las actividades que tenemos, todas las actividades, por ejemplo, tenemos aquí en descriptiva, todo lo que se genera en datos, en información, todo tiene que estar, hay que recordar también que para poder hacer integración de información, estos datos tienen que estar en un medio, ¿no? Como lo mencionan en otros temas, en otros módulos de temas también de gestiones, cómo modulas la información, cómo la modelas, tiene que estar en un medio que la contiene como tal. Entonces, tú podemos ahorita platicar, hablar a mí me fue bien, por ejemplo, vamos a tener frente a ustedes a 100 enfermeras, vamos a consultarles, por ejemplo, cuáles son las principales necesidades que están teniendo nuestros pacientes en áreas particularmente de hemodiálisis, y vamos a escuchar a las 100. Pero si no llevas un registro, que esta es la parte que rompe a los hospitales, que no hay registros, entonces registrar, que esta es la parte importante, que es la generación de los datos como tal, es la que nos da un escenario, porque pude haber entrevistado a 100 enfermeras y consideré con base, que eso es como sería en el tema estadístico, ¿no? A través de la moda, ¿no? Porque la moda es donde la mayoría, donde cruce la mayoría. Entonces van a decir, no, pues la mayoría nos comentó que la principal necesidad para los pacientes en hemodiálisis es el seguimiento, por ejemplo, en casa, ¿no? En los cuidados que deben de tener y en condiciones donde no hay adherencia al tratamiento, no hay apegos. Ah, perfecto. Pero ya cuando preguntamos en qué porcentaje, qué características, en qué turnos, entonces eso es lo que sucede en los hospitales. Ese es el mejor ejemplo para poder darnos cuenta por qué de pronto fallan nuestras decisiones. Fallan porque no hay registros en la captación que se le conoce como recolección de los datos. Entonces, para poder tomar decisiones, yo les he comentado todo el tiempo, y eso porque lo manejamos en proyectos grandes y pequeños, esto no cambia, y hemos manejado, por un lado, los indicadores, que pueden ser indicadores clave o como tal indicadores, y por otro lado la información. Con estos dos elementos estos dicen, bueno, perfecto, con esto vamos a poder tomar las mejores decisiones, pero también hemos comentado que esto necesita más lo que son todas las competencias a nivel directivo. Y las competencias es desde nuestra formación, nuestras habilidades, nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Entonces, ¿qué significa? Que un directivo, como el caso de ustedes, que ha pasado, que ha recorrido por fallas, por aciertos, ha generado a través de esta aplicación este famoso banco de estrategias, ¿no? de inventario
de acciones clave. Cuando dicen, pasa esto, paciente se empieza a complicar, traslado, hacer, ya a veces tenemos mecanizada la forma o la solución. Entonces, cuando tenemos esto, hablamos de que el nivel de competencia que ha sido aplicado, ¿no? Sí es útil cuando tenemos información, porque ¿en qué quiero aterrizar esto? Que puede haber directivos con indicadores, con información agrupada y clasificada, si quieren con Business Analytics y todo, pero no tienen las competencias, no tienen la experiencia, el conocimiento. Yo les comparto que hace 14 años, cuando arrancaba en esto de temas de organizaciones de salud, me tocaba trabajar con directivos de un grupo hospitalario importante en México, y de pronto empezaron a contratar directivos y nos llegaban de Walmart, nos llegaban de grupos de hoteles. Entonces era una situación donde no había un perfil formativo para la parte directiva. Y a nivel salud también decían, bueno, que sea médico y que tenga buena relación con los médicos, ¿no? Y eso es una mentalidad muy corta con relación a los objetivos que debemos de tener hoy en día y al crecimiento que buscamos en las organizaciones. No basta con la empatía, con la facilidad de relacionarnos, con el buen rollo, como le pueden decir en algunos otros lugares, con el área médica. Porque también el área médica es muy inteligente para saber medir, para saber con quién sí, pero también respeta mucho a aquel que se hace respetar sus situaciones y que busca la empatía donde ganen los dos, y también van midiéndote, ¿no? Y hay algunos donde se romperá la cuerda y habrá conflicto, y habrá otros que se alinearán y los podrás convertir en tus mejores partners de negocio. Esa es la realidad. Entonces, cuando de pronto escuchas y participas, porque me ha tocado hacerlo, fuimos a un evento de liderazgo en innovación de salud, donde van todos los directivos, y cuando escuchas que cuando están aterrizando todas las ideas, hablan justamente de eso, de que la parte que más les favorece es cuando hacen respetar sus acuerdos, cuando los demás se dan cuenta que las cosas tienen un orden, que tienen un criterio, y que también son flexibles para ganar. Y entonces estas estructuras de negocio, porque finalmente esos son, el tema que de pronto a alguien se les olvida es que tratamos personas, ¿no? Y somos personas cuidando personas. No debemos de pasar por encima del negocio en estas situaciones. Entonces también tenemos que ser muy claros en cuanto a qué está sucediendo, y todo aquello que mejora el negocio, y eso es lo que hemos platicado, y han habido reuniones, y lo comentan en diferentes lugares, eventos, y hablan, si tú quieres partir de una buena gestión, de buenos resultados, parte definitivamente del paciente. Ahí encontrarás todas las respuestas, porque aquí vas a encontrar, junto con su entorno, que sería su familia y su cuerpo médico y todos los que lo atienden, encuentras una primera etapa que es su entorno. Si tú te ganas su entorno, si tú identificas las necesidades, los deseos de su entorno, y tienes la capacidad y los recursos para solventar estas necesidades, estás del otro lado, y es cuando se empiezan a construir buenas relaciones. Entonces empieza a ver esto, y cuando hay eficiencia, cuando hay efectividad en los procesos, bajan los gastos, ¿no? Se controlan los costos, y esto te permite tener mayores utilidades. Entonces el margen de utilidad sí parte de la experiencia, y sobre todo de tres elementos. La experiencia, eso es importante, que lo vamos a revisar, la experiencia del paciente, el entorno seguro que le vamos a dar al paciente, y toda esta parte que está alrededor de la cadena, que lo vamos a comentar también, de la cadena de valor que tiene. ¿Y cuál es la cadena de valor? El entorno que tiene. El médico, los proveedores, las agencias, los subrogados. Entonces, finalmente, si las organizaciones, si más organizaciones de salud toman en cuenta que todas las decisiones y que todas las acciones a partir de ahora y hacia el futuro, y que debieron de haber sido así desde antes, parten desde el paciente, ahí están los resultados. ¿Qué grupos de pacientes atendemos? ¿Cuáles son sus principales puntos de dolor? ¿Cuáles son los principales puntos de solución que estamos teniendo todos los días? Entonces imaginemos todos los problemas que solucionan, ¿no? Yo tengo el gusto de conocer a algunos de ustedes en proyectos, y también cuando los escucho decir, bueno, hoy ¿qué pasó mal? No, pues hoy hubo todo esto mal, ¿no? Y hubo esto y esto bien, porque tampoco son días tan negros. Y al día siguiente, tal vez esto ya ven, mal, bien, mejor.
y vas empezando. Si tenemos esta tendencia, empezamos, y si graficáramos y tomáramos esto, diríamos, nuestra principal problemática, ya con datos y información en la mano, sí está centrado en que nos demoramos mucho en generar el alta del paciente porque hacemos esto, o tenemos este vicio al interior de la organización, o porque no tenemos el personal adecuado. Entonces ya el análisis se vuelve realmente muy atractivo. Y lo que busca esto es empezar a ser muy conscientes de que todo lo que hacemos y todas las huellas que vamos dejando son información. Y todos generan información. Lo que pasa es que no educamos y no formamos dentro de la organización a que la gente se acostumbre a integrar y agrupar información y que la tenga disponible y que sea de calidad para que en el momento que ustedes la necesiten puedan tomar decisiones mucho más ágiles. Inclusive esta información le podría permitir a profesionales, a jefes de servicio, tomar decisiones sin tener que escalarlas o triangularlas. Entonces, ahí es donde nace el empoderamiento, porque cuando hablan de empoderar a alguien, es que le estás delegando esa responsabilidad de decidir, de actuar, de fomentar, pero sin experiencia y sin información, las decisiones van a ser o catastróficas o rodeadas de incertidumbre, ¿no? Y esperaremos hasta ver el resultado si nos hundimos o salimos. Entonces no podemos estar esperando a pegarle, a dar un golpe de suerte, a pegarle la decisión correcta, y no puede ser así. Entonces para eso necesitamos integrar información de los procesos donde especialistas, donde profesionales de la salud, donde directivos puedan procesar la información con el fin de que puedan ser de utilidad. Y aquí algo importante, el tema de recuperar datos también habla de trazabilidad, es decir, cuando de pronto tienes, vamos a partir de algo muy, si quieren, muy básico, ¿no? Un paciente presenta una reacción adversa a un medicamento, se notifica al Centro Nacional de Farmacovigilancia y nos notifican que ya con ya son 22 reportes a nivel nacional y entonces nos piden el número de lote para poder conciliar si efectivamente es el mismo lote el cual está para poder emitir una alerta sanitaria y retirar ese lote del mercado. ¿Y qué va a pasar con tu hospital si no tiene información, si no hay agrupación de esto? Entonces de pronto es que lo tenemos en las facturas, que es en las órdenes de compra, que los lotes. Entonces muchas veces por eso tenemos a grandes profesionales en farmacias porque saben de lo delicado que es el manejo de los controles de lote, de los controles de caducidades. Entonces ahí es un claro ejemplo de la circulación y de la trazabilidad de la información. Y todo partió de una situación, de una reacción adversa al medicamento. Y esto nos crea escenarios donde inclusive la información llega a ser tan colectiva que sube, que asciende a nivel nacional, ¿no? Eso es por manejarlo, porque también tenemos una situación que tal vez pueda ser ventaja, para mí es todo lo contrario, porque no hay un banco como tal de información a nivel nacional en temas de salud que tengan claridad, transparencia en muchos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a la dotación, alineación, estructura, infraestructuras, por ejemplo, cómo controlar los niveles de satisfacción, cómo estandarizar muchos documentos en salud. Entonces, de pronto tienes controles de eventos adversos, pero a nivel nacional no sabemos cuál es el principal evento adverso que daña a los pacientes en México, por regiones, por hospitales. Y esto es diferente a la cultura, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se obliga, donde tiene que haber transparencia, donde la información se tiene que compartir, si es una divulgación pública, y yo podría darme cuenta entrando a las redes cuáles han sido los eventos adversos, por ejemplo, en un Hopkins o en otro o Clínica Mayo. Entonces, son instituciones muy grandes, muy efectivas, que son transparentes. Y eso es algo que en la cultura a nivel Sudamérica, a nivel Latinoamérica, no es como lo adecuado. Estamos en una zona donde a nivel cultural la información muchas veces incomoda, ¿no? Entonces hay que ser claros también en esto. A veces nos favorece y a veces no, ¿no? O sea, también se vale reconocer que a veces de pronto como directivos, cuando tenemos la información y dices, no, mejor ni digo nada, ¿no? Ese es otro de los temas, ¿no? Digo, si no vas a decir nada, pues ojalá que te apliques para que eso cambie, pero si no, pues es mejor
pues ponerlo al frente y poner pecho a las balas y decir, vamos, tenemos que cambiar, vamos a tener que ajustar. Y creo que la primera etapa para poder ir al siguiente nivel es reconocer que estamos fallando. Pero qué mejor que reconocer con información. Al menos no vamos a pasar por tontos, ¿no? Ni por improvisados, sino como un profesional que está inquieto, que está interesado en mejorar y que está reconociendo que está fallando. Pero muchas veces también tenemos que irnos hacia la etapa de arriba, la cultura y la visión de cualquier hombre de negocios, ¿no? Donde de pronto no es que no estén acostumbrados, sino que no les encanta escuchar tantos problemas. Por eso siempre cuando hablamos y lo platicamos en diferentes niveles de operación, el escalar un problema estás planteando que eres parte del mismo. Si tú escalas un problema es porque también estás escalando una serie de propuestas de solución. Y también hay que encarar que el problema tenga un respaldo en información, porque pronto nos encanta en los hospitales, y eso hablo en general, hacer de algo tan pequeño algo muy grande. Y tenemos eso, ¿no? Que estamos acostumbrados así, ahora qué pasó y quién fue y qué pasa, y es la realidad, ¿no? Entonces, el educar, el formar también a los profesionales a integrar información, a ser mucho más profesionales en eso, también nos lleva tiempo. Se puede, por supuesto. Por eso digo, la organización, siempre la clave de la organización va a ser de las decisiones que se tomen desde lo más alto. Ahora, aquí entra otra variable que son los famosos business analytics, que son términos ya que se utilizan a nivel de transformación digital, porque hay que reconocer que hoy en día estamos enfrentando más que nunca una transformación digital en salud, que muy pocos están prestando la atención seria y debida, porque vamos a encontrar que vamos a tener escenarios. Si ustedes revisan ahorita, y seguramente ustedes se enteraron hace un par de días que se oficializó, ya Cofepris hace los trámites en línea. O sea, ya saltamos que vemos una institución tan complicada como es la Cofepris, que de pronto a nivel estatal con COEPRIS, con COPRISJAL, en fin, hay COPRISNAI, todos estos famosos controles sanitarios a nivel estatal, ahora centralizados a nivel federal, donde antes instituciones al norte del país tenían su licencia sanitaria, que inclusive la habían tramitado de manera local, o sea, hablamos a nivel estatal, ahora todos los trámites los tienes que hacer a nivel nacional. Pero ¿qué pasó con esto? Que ya hay un portal para hacer los trámites. Tú vas a seleccionar el trámite y vas a poder integrar toda la información. Hasta antes de esta publicación, lo que nos hablaban del COFEPRIS es que tú llevas tu documento, haces tu trámite, ¿no? Ahí te vas allá que te den la cita, a encararte con los de ventanilla y entregar documentación, y de pronto te dan un número de folio, ¿no? Y con ese número de folio tú le das seguimiento a través de las plataformas, entras a COFEPRIS con tus números de folio y te dice en trámite, ¿no? O en anal o lo que sea. Y listo, ese era el mayor avance que teníamos. Hoy en día la ventaja que se tiene es que cualquier organización de salud o cualquier empresa que se constituya, como ahora hoy en día que están creciendo unidades clínicas por todos lados, lo que sucede es que ahora ya los trámites los hace directo, y esto es transformación digital en salud. Y antes hablábamos de lo que es cobertura universal, que ahorita hablaré un poco de eso, pero el tema es que vamos hacia allá, ¿no? Y esto de empezar a identificar softwares, plataformas, apps, APIs, todo aquello que suene a tecnología, suene a facilidad, a productividad, tenemos que prestar mucha atención, porque vienen conceptos que se consideran de IA, ¿no? De inteligencia artificial, donde inclusive si ustedes llegan a tener curiosidad con lo que estamos platicando el día de hoy, les propongo y les sugiero que se tomen unos minutos para ver qué es el famoso Watson de IBM, ¿no? De las computadoras. Esto es increíble porque tengo un cliente era proveedor de tecnología para el tema de fármacos, bueno, no fármacos, sino para interacción entre fármacos, que tal vez ustedes no sé si lo utilizaron o lo tienen, que es que no es es que siempre nos dan el que es como gratuito, pero como cobraba, era como, no entraba tanto al mercado en México porque querían todo gratis, ¿no? Creo que había un programa que se llama Hipócrates, otro es el de, creo que es BPM y demás, pero el de esta empresa, bueno, la compró IBM, ¿no? Que es
se me fue el término, ahorita les digo la empresa, pero era donde tenías todo, revisar las interacciones medicamentosas, interacción fármaco con fármaco, fármaco-alimento, te podía dar toda la información y tenía un banco de información que tomaba de los metaanálisis, ¿no? Que son de los metaanálisis, lo que era toda la información, revisiones sistemáticas, que ya se demostró que este fármaco, y entonces empezaban con esto, veían el nivel de evidencia, ¿no? Y podían decir, no, el nivel de evidencia es que esto genera una interacción alta, ¿no? Entonces, con base en esto, también algo que consideraron ellos en estas plataformas era, bueno, ya me acordé de la empresa, es Micromedex. Entonces, con esta empresa lo que hacían era, tomaban también por regiones, porque no va a ser lo mismo, ¿no? Un paciente asiático, un paciente europeo, un paciente americano y un paciente mexicano. Entonces también hay que ver que los consumos, por ejemplo, el mexicano, su alimentación es distinta, ¿no? Y el entorno de vida y demás. Y esto también cambia mucho el estado de fármacos con otras condiciones. Entonces empezaron a tener información que fueron alimentando a través de todo esto. Y después tuvieron tanta información que ya podías comprar este famoso programa y te daba las alertas de medicamentos, te presentaba, inclusive te ponía la referencia donde se establecía que no puedes interactuar este medicamento con este. Y eso se volvió muy interesante porque eso lo implementamos en un instituto nacional y entonces se empezó a ver la evidencia. Pero toda esa evidencia, ¿qué creen que sucedía? Que se integraba a otra base de datos. Entonces se veían las respuestas de las consultas. Obviamente, al tú integrar, todo lo que uno integra información a Google, a cualquier plataforma en la que nosotros tengamos un alta de usuario, estamos proporcionando información. Y como lo dicen algunas de las películas que tratan, porque hay varias series documentales de casos que parten de la vida real, ¿no? Algunos, bueno, son medios de ficción, pero parten de una línea. Cuando tú estás en este mundo, ya que es de la tecnología, ahora con todo el famoso metaverso, que por ahí también hay otros videos interesantes que detallan hacia dónde va esto, ¿no? Que prácticamente es bueno, que no vamos a detenernos ahí, pero sigue siendo información. Todos nosotros que nos damos de alta de usuarios en cualquier software gratuito, en cualquier plataforma, en cualquier aplicación, lo que estamos haciendo es, tú dices, pero es gratis, ¿no? Es que hay que recordar lo que dicen estas películas, ¿no? Si tú no eres el comprador, entonces tú eres el producto. Entonces tu información alimenta una serie de bases de datos a través de todas estas analíticas que permiten construir mejores ofertas de producto, permiten conocer nuevas necesidades de clientes, proporcionan información para saber qué es lo que más te gusta y lo único que estamos generando son perfiles de datos a nivel social, individual y colectivo. Entonces, hoy en día podemos tener acceso a una información tan amplia donde si yo hoy en día, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar, si entran por ejemplo, a Google Analytics, porque también tenemos esa, ¿no? Que tiene el famoso Google Analytics, lo que haces es que tú ingresas y tú puedes consultar, quiero encontrar, no sé, por ejemplo, médicos, ¿no? Y te va a arrojar todo lo que en México y en qué estados, qué están escribiendo con relación a los médicos, qué es lo que los pacientes o los que van a ser tus pacientes están considerando que vas a hacer, ¿no? Ya hoy en día puedes tener mapas de perfiles de paciente a nivel grupal. Imaginen, eso que es de consulta gratuita. Ahora imaginemos las empresas que te pueden proporcionar perfiles completos, inclusive, de tus pacientes, ¿no? Porque estos consumidores van a ser tus pacientes. Si tú identificas hábitos, ¿no? Voy a borrar un poco esto. Si tú empiezas a encontrar hábitos de las personas, ¿no? Los hábitos de alimentación, de conducta, inclusive traumas, ¿no? Si empezamos a ver todo su entorno, si conociéramos, podríamos comprender un poco mejor hacia dónde puede ir el tema de salud a nivel de atención primaria o cuando escala a segundo o tercer nivel. Entonces, hoy en día, todo lo que estamos dejando de utilizar a nivel de tecnología, a nivel de información, a nivel de analíticas, nos pone en seria desventaja con los que sí lo están utilizando. Yo lo que quiero compartir en esta sesión que estamos hablando de análisis de la información es ya no solo depender de la información micro, ¿no? Que sería interna, sino de la macro y de la meso información.
donde vamos a escalar. Tú vas a tener una información y de pronto te dicen, queremos que hagas un comparativo, un famoso benchmarking. Ok, voy a hacer ese comparativo. ¿Contra quién? ¿Contra otro hospital? Lo interesante sería si nosotros, no sé si alguno de sus hospitales participó en este proyecto de los mejores hospitales, de los 100 mejores hospitales del país. Hay que revisar si esa información está de acceso, ¿no? Si es acceso público, si es a nivel solo empresas que participaron en este colectivo, revisar los criterios, de esos criterios revisar los resultados, porque nos darían mucha información. Si fuera más pública las variables que posicionaron a los mejores hospitales, podrían permitirle a los otros hospitales que tal vez no van a figurar ahí en varios años, conocer cuál es el camino y la ruta. Cuando no se comparte, cuando no se abre esta información de manera general a todos, sigue marcando esas diferencias en los niveles de atención. Y nunca vamos a alcanzar eso que se busca de una atención igual para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no es falta de intención por mejorar las cosas, es porque no tenemos la información. Esa es la realidad. Yo conozco muchos directivos que realmente invierten porque quieren hacer bien las cosas. Hace 3 semanas que me tocaba viajar a Tijuana, tú ves el interés por hacer crecer esto, porque traen una filosofía mucho más cercana a San Diego, donde se están dando cuenta de manera clara cómo integrar los negocios partiendo del paciente. Y se dan cuenta de que esto que estamos mencionando, la información, la capacitación a las personas y la tecnología son las inversiones que les van a mantener el negocio durante muchos años, ¿no? Y eso es lo que tenemos que considerar nosotros. Entonces, para ir cerrando y ahorita platicar, ahorita rápido, cerrar esto de Business Analytics es, vamos a integrar y agrupar información de nuestra institución, ¿no? Esta es mi información, más la información del exterior. Y entonces yo voy a poder ya crear escenarios para el futuro y anticiparme y ver qué es lo que está sucediendo. Imaginemos que tampoco tenemos identificada la información de allá afuera y no sabemos ahorita cuál es la mayor hoy en día, si no entramos a hacer un análisis de información, revisamos bases de datos, no podemos saber cuáles son. Es muy, muy interesante. Bueno, voy a cerrar esto. No podemos saber cuáles en los próximos años, entre los próximos 5 y 10 años, cuáles van a ser los profesionales de salud de los que vamos a carecer en el país. ¿Cuáles son las especialidades que menos están siendo demandadas hoy en día? Tuvimos una relación, ustedes se recuerdan, del famoso ahora con todos los exámenes para la especialidad y que había inclusive memes y hacía mucha alusión e información de que prácticamente nadie quiere ir a la familiar, ya nadie quiere ir a la parte de urgencias. Entonces, esa parte, ¿no? Y el señalar mucho al internista y a estas cosas. ¿Qué sucede? Que necesitamos voltear a ver y mirar hacia el futuro y darnos cuenta de que debemos de estar preparados. Es como lo que les platicaba en alguna sesión del libro muy básico de Quién se ha llevado mi queso, donde si nosotros no estamos entendiendo en qué momento se está acabando el queso se vuelve rancio o definitivamente no hay queso y tomamos decisiones como en el libro lo marca, que es hasta que ya no tenemos el queso y entonces tenemos que salir a afrontar información y nos damos cuenta que lo importante es estar midiendo siempre todo el tiempo y estar preparados hacia el futuro. Ayer estaba impartiendo una sesión donde hablaba del Plan de Acción Global para la Seguridad del Paciente de 2021-2030 y estoy mencionando los escenarios de trabajo que se van a estar realizando en el mundo. Y esto no es para decir, bueno, pues ya y nos vemos, nos vemos para el 2029, ¿no? Y ya vemos ahí que alcanzamos a cerrar. Porque nuestra cultura es llegar hasta el final, ¿no? Lo que necesitamos es ver qué es lo que viene y empezar a tomar el liderazgo y ser quien puntee el asunto, ¿no? Y empezar a ser esos líderes. Y les voy a decir algo que les debería dar mucho gusto. No hay tantos esforzándose por ir de punteros. Entonces, si ustedes empiezan a marcar diferencia, empiezan a ser más disruptivos, empiezan a hacer cambios importantes, profundos, de alto impacto, eso va a marcar diferencia. Cerrando esta diapositiva y con lo que hemos explicado ahorita Business Analytics, que es muy profundo, entrar a este tema de tecnologías, que también yo les sugiero mucho que se entrenen
en este tema de Business Analytics, de gobierno de datos, de interoperabilidad, que empecemos a manejar dentro de nuestro vocabulario la parte de tecnologías en salud, salud digital, todos estos elementos, el famoso Machine Learning, inteligencia de las cosas, todo esto créanme que va a marcar la diferencia entre los profesionales de salud de hoy y del futuro. Esa es la realidad, porque no es como que solo ciertos sectores, sino que todos los sectores productivos y de servicios van a escalar a eso, ¿no? Entonces, lo que marca este Business Analytics es el conjunto, ¿no?, de tecnologías que van a permitir a las organizaciones optimizar decisiones porque van a generar datos, pero lo más importante, información oportuna y precisa. Hoy en día podemos consultar cuántas personas están chateando por WhatsApp. Hoy en día hay plataformas que nos van a mencionar cuántas personas en el mundo están en Facebook en este momento. Sí, por supuesto, sí hay plataformas. Entonces, cada uno que conoce su negocio y sus actividades identifica qué páginas, sean formales, y nos proporcionan información, nos van a llevar a eso, a la información. Entonces, yo lo que les estoy invitando es que primero necesitamos integrar nuestra integrar nuestro propio gobierno de datos y de información local, ¿no? Integrar nuestra información de nuestro hospital, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por áreas y ahorita vamos a ver todo lo que tenemos que hacer y luego sumemos toda la información del exterior y entonces vamos a poder, ¿no?, y que no haya excusas porque está de libre acceso y también hay empresas que venden datos. Por ejemplo, les voy a compartir, y no lo voy a mencionar a lo mejor para no entrar en memes ni en cosas de ese tipo, pero hay por ahí un profesional que se dedicaba a asesorar en tema de negocios, ¿no? Y que de pronto ahorita pues lo traen o sea, están ahí manejando situaciones de vendehumos y todas estas cosas, pero él originalmente hizo un proyecto en Querétaro donde junto con una serie de compañeros de universidad crearon una base de datos que era información muy útil para inmobiliarias, sectores, evaluaciones, demás. Finalmente, no puedo hablarles más a detalle porque no conozco el archivo, pero se profundizó en datos. Cómo alcanzó a crecer y cómo empezó a tomar más negocio, a venderse bien, a escalar de un cliente a otro, empezó a vender la información. O sea, realmente el negocio fue vender datos, porque los datos permiten tomar decisiones. Hoy en día, pues gurú de negocios y asesora y demás, ¿no? Que cada quien, ¿no? Pero el punto es que él partió su base vendiendo información. Entonces, ¿qué pasa con las campañas, políticas, posicionamiento de un producto en el mercado? Hace poco que estábamos platicando con el tema del software que manejamos a nivel Latinoamérica, que es el de gestión salud, ¿no?, que ese es el que yo promuevo. ¿Qué sucedió con esto? Que empezamos a trabajar con toda la información a nivel estudio de mercado, a nivel segmentación, a nivel características, y entre menos información hay de ese producto, tienes dos ventajas. Cuando tú estás hablando al interior o al exterior de tus organizaciones de salud, puedes encontrarte o con mucha información, que ahí también te va a costar trabajo y el arte va a ser clasificar, limpiar y ver qué es útil y qué no es útil, por eso también es complicado, pero te vas a encontrar con otro escenario donde no hay información. ¿Cómo puedes comparar un producto que no existe contra sustitutos, ¿no?, contra variables? Por ejemplo, el software que manejamos en comparación con el mercado, vamos a comentar, por ejemplo, por ejemplo, todo lo que hacemos con gestión de tareas, de actividades y todo. Por ejemplo, el Mondi, por ejemplo, que es uno, y hay varios, ¿no?, manejan, por ejemplo, un valor para 20 o 25 colaboradores alrededor de unos $5,000. Luego hay otras plataformas para generar controles para la satisfacción del usuario, te venden encuestas, te colocan, inclusive te dejan tabletas, donde el costo aproximado es de entre $1,500 y $2,000 mensuales, y empezamos a hacer sumas de diferentes programas que por separado hacen todo esto, y comparando contra el producto que estábamos ofreciendo, tenemos que empezar a competir en Latinoamérica. Ahora entramos posicionándonos en Colombia, estamos entrando para toda la parte de Costa Rica, que ahí es un tema más de sector público,
estamos entrando por ahí también en la parte de Ecuador, viendo negocio en Perú y en México, ¿no? Que en México aquí tenemos también, hay más mercados, muy interesante, pero estamos enfrentándonos a situaciones donde exactamente no hay puntos de comparación y estamos en esa etapa disruptiva que ahorita ya está acelerándose, donde ya empieza a haber mayor conocimiento y mayor valor a los datos, mayor valor a la información oportuna, mayor valor a concentrar toda la información. Y esto va a generar una inversión más importante en hospitales, en clínicas, en todo lo que son organizaciones de salud. Y es exactamente lo que tenemos que manejar. Si estamos en la organización, nosotros lo que tenemos que hacer es impulsar que se tenga que la gente se acostumbre a registrar las cosas. Que la gente, cuando nos entreguen un informe platicadito o muy escueto, regresarlo. Esa es la forma en que educamos, esa es la forma en que empezamos a darle seriedad a las decisiones de las organizaciones. Eso es algo que hay que considerar. Bueno, hablando del proceso para hacer el análisis de datos, es un proceso que inclusive lo mencionan como de los básicos en diferentes libros o publicaciones, marcan estos 7 puntos. Marcan primero que hay que determinar los requerimientos de los datos. Algo muy importante es saber qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Primero, para saber qué es lo que quieres es qué tipo de decisiones son las que tú tomas, cuál es el tramo de control que tú tienes. Entonces, aquí viene el escenario. ¿Cuántas áreas controlo? ¿Qué es lo que controlo realmente en esas áreas? Que ahorita lo vamos a ver en la información. Controlo qué información necesito de los pacientes, cómo la controlo, cómo la gestiono. Entonces, el primer paso importante y básico es debemos definir los requerimientos de los datos. Vamos a ver qué tanto, porque si no hay una limitación en los datos, tenemos que ver si pacientes, bueno, pues te voy a dar que hay 40 pacientes, pero necesito ser mucho más preciso cuántos pacientes tenemos y cuántos de estos tienen tal y tal característica. Entonces esto nos va a llevar a ir a la compilación de datos, que es la fuente donde vamos a decir, ok, eso lo voy a encontrar en el expediente, lo voy a encontrar en el piso, o sea, en las áreas de hospital, en los pabellones, a través de las bitácoras, y ahí es donde entra esta parte de papel, que va a desaparecer ya en los próximos 2 años, papel versus digitalización. Entonces vamos a darnos cuenta que ya no vamos a necesitar ir a los pabellones, a los pisos, sino que vamos a entrar a consultar información directa y de ahí vamos a captar la información. Algo que se están trabajando y se están impulsando en los diferentes plataformas de tecnología son los filtros. Pero un filtro para correlacionarte datos tiene que estar agrupado y tiene que tener un nombre. Por ejemplo, A1, ¿no? Para que me correlacione el dato 2 del A1 con el paciente de urgencias, ¿no? Entonces me va a ver que a lo mejor el A1 significa requerimientos de aseguradora y el 2 era de GNP, por ejemplo. Entonces voy a ver si el paciente de urgencias, con la información que tenemos, coincide con esos requerimientos, ¿no? Y entonces empiezan a comunicar los datos. Y es lo que nos vamos a dar cuenta. Vamos a empezar a ver más robots, ¿no? Que inclusive me tocaba ver que por ejemplo, donde estuvimos participando, que era en el ISSSTE el 20 de noviembre, de ahí se han impulsado una serie de proyectos e iniciativas a raíz de la pandemia, entre ellos el proyecto Harley, que es un pug, un perro que apoya al estado emocional de profesionales de salud a nivel nacional, pero también de ese mismo departamento surgió una como robotina, por decirle así, donde este robot, que inclusive lo llegué a ver inclusive en un congreso, bueno, ahora en el congreso de la Expo Medic, donde me tocó participar, y por los pasillos andaba, ¿no? Ya te estabas interactuando con un robot, y es una cuestión muy simple, muy tonta, pero va a entrar mucho más este asunto de la parte de robótica, de propuestas y de soluciones a través de dispositivos móviles, a través de, inclusive, con estas características de biométricos donde van a identificar el rostro del paciente, van a vincularlo. Y esto nos llevaba a lo que platicamos hace un momento, bueno, que les decía que el tema de la famosa cobertura universal de salud. Esto fue una gran iniciativa que se estaba impulsando, como idea es extraordinaria, ¿no? Como acción es sumamente difícil, que esto estaba planteando desde la Subdirección de Innovación y Calidad, que promovían desde 2002, más o menos 2001, 2002, el doctor Enrique Ruelas, y se hablaba ya de calidad, de coberturas universales, todo esto, y después ya para 2012
se impulsa muy fuerte todo esto a raíz de que se trabaja con una serie de profesionales la norma oficial mexicana, pero que estaba estableciendo la directriz de interoperabilidad del expediente clínico electrónico. Como ustedes saben, para tener un expediente clínico electrónico tiene que estar aprobado por DGIS, que es la Dirección General de Informática o de Información en Salud, y la DGIS lo que hace es vigilar que cumplan con la norma 024. ¿Y cuáles son los datos principales? Lo que busca es que exista interoperabilidad, o sea, que se comuniquen los datos, que se utilicen la información registrada en INEGI, la que está registrada a nivel nacional. O sea, ¿qué significa? Que se conecten las bases de datos nacionales con ese expediente clínico electrónico, ¿no? Entonces, cuando no se hace esto, bueno, pues hay sanciones bastante elevadas, ¿no? Que podrían ir prácticamente pues prácticamente es casi como más de 1 millón de pesos. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que lo que se buscaba con la cobertura universal es que estos expedientes clínicos electrónicos se comunicaran de estado a estado, de hospital a hospital, y que sería magnífico que a lo mejor yo me hospitalizo o bueno, yo espero que no, pero estar a lo mejor en Durango y después te vas a Monterrey y luego estás en Guadalajara y luego te vas a Ciudad de México, y que puedas consultar toda la trayectoria de cuál ha sido tu seguimiento, qué tomabas hace 2 años. ¿Y qué sucede? Que hoy en día el paciente llega a la institución en Monterrey, le abres una historia clínica, le haces la actualización, empiezas a hacer todas las notas y listo, se cierra y queda como un alta y queda ahí resguardado, ¿no? Su expediente. Si ya no regreso en 5 años a Monterrey y ya no vuelvo a necesitar ir a ese hospital, seguramente desaparece mi expediente porque el periodo de conservación legal es de 5 años. Y entonces me voy a otro hospital porque ahora ando viajando en Guadalajara y entonces me toca, no sé, hacer alguna actividad, y tengo que acudir a una institución. Me vuelven a abrir la historia, desconocen si tenía otra medicación, tal vez si tú no lo compartes, o obviamente por eso la historia clínica, pero es algo que vas a estar actualizando, ¿no? Que también eso es importante, pero la intención es ver toda la cronología de atención que tengan las personas, todos, ¿no? Y que podamos ser atendidos en cualquier institución y que puedan tener acceso a nuestra información. Pero esto tiene muchas aristas críticas y de información sensible que no serían muy interesantes. Por ejemplo, imaginemos que se presentó un error, ¿no? Que hubo una situación que no debe haber sucedido en un hospital y que esa información queda registrada y que de pronto pueden tener acceso en el otro hospital. Esas situaciones son las que, digo, esta junto con algunas otras, seguramente son, tal vez, y esa es en mi opinión muy particular, algunas que están frenando esta famosa cobertura universal, donde podamos conocer nuestro historial clínico. Y también nos lleva a otra disyuntiva muy interesante, de quién es la información realmente, ¿no? Y cada uno puede defender posturas y estar a favor o en contra de lo que está manifestando, pero también he escuchado yo directamente a pacientes decirme, la información es mía y yo tengo derecho a tener acceso a todo lo que me hicieron, ¿no? Y por otro lado, el hospital, ¿no? Pues lo único que le puedes dar es el resumen, ¿no? Porque también entendemos la situación del manejo sensible de la información y que finalmente la información se queda en el hospital, pero también hay que ver la parte en la de que hasta cuál es el alcance, hasta dónde llega pues este derecho de que la información, de saber qué tiene, ¿no? Y que imaginemos esto, que el paciente tuviera acceso a todo expediente y se lo lleve, y cada vez que llega a una institución, así como una carnet en un chip, llegue y lo entregue y diga, aquí, hasta aquí es. La última vez que fui a un hospital fue en esta fecha y fue en este lugar y me atendieron tales personas. Esto es algo que parece en este momento tal vez un tanto irreal, ¿no? Pero por otro lado está muy simplemente no sonaba tan poco lógico, ¿no? Escuchar el famoso metaverso, donde todo platicaba con colegas, en el sentido de qué estaba pasando con el tema del metaverso, ¿no? Y hablaba, mira, lo crítico es que esto va a incrementar seguramente en algún momento pues la situación de visitas a psicólogo y todo. La gente va a preferir estar en un metaverso que tal vez en el mundo real, ¿no? Va a empezar a construir, tal vez personas introvertidas van a ser súper extrovertidas en otros escenarios de realidad virtual, y hay que ser hay que estar muy claros en lo que se viene, ¿no? Tal vez estuviera dando esta capacitación o platicando con ustedes este tema
hace un par de años y estaríamos hablando de temas distintos. Tal vez estaríamos viendo el más allá, ¿no? Lo que podría venir, pero ahorita estamos hablando de lo que hay hoy en día y es distinto. Y tal vez si tenemos esta misma plática en un año o en dos, estaremos hablando de cuestiones de cómo ha estado funcionando el metaverso y me estarán ustedes diciendo que sí o sí tienen bases de datos, business analytics, tienen softwares para todo, controlan los accesos de paciente por QRs, por sensores, eso es lo que seguramente van a estar platicando en 2 o 3 años. Esa es la parte en la que anticiparnos, ¿no? Y que esto tal vez, que está siendo un nicho de oportunidad, pueda ser inclusive mucho más accesible económicamente, que te va a generar ahorros bastante interesantes, ¿no? Que habría que ponerlos en número para ponerles una información real de cuánto se ahorró y esto te permita que te den la confiabilidad. Tú incorpora una herramienta tecnológica, pon el antes, pon el ahora o el después de 6 meses de probada la tecnología, pon las variables de dinero y pon las variables de tiempo. Si estas tienen una marcada tendencia hacia la baja, entonces está gastando menos y estamos ocupando menos tiempo, esa es la credibilidad que le va a dar a las inversiones en tecnología. ¿Ustedes creen que si fuera un mal negocio invertir en tecnología, grandes corporativos, automotrices y otros no lo habrían hecho? Al contrario, están tan avanzados en otras industrias que salud parece pequeñito, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, en la información, en la tecnología es la era de estas nuevas decisiones, ¿no? Entonces vamos a compilar los datos y esta parte habla, tercer paso, vamos a procesar los datos. Procesar los datos sería, vamos a hacer una agrupación y vamos a hacer una clasificación, vamos a categorizarlos. O sea, vas a procesar, no los llevas en crudo, sino dices, bueno, a ver, ¿qué pasó aquí? Pues tenemos aquí que paciente, ok. Esto va a grupo de pacientes, esto va a productividad, esto va a datos para aseguradoras, esto va para... Y empiezas a separar, ¿no? Y entonces cuando encuentras todo eso, vas a hacer una limpieza de datos, que es lo que comentaba. De pronto va a haber información que no es necesaria, que no es importante para poderla tomar en cuenta, ¿no? Que no es lo que estamos buscando. A veces esta limpieza de datos solo es el resguardo de información que me va a ser útil, tal vez en otra sesión, tal vez en otra reunión, pero no en esta, ¿no? Y entonces ahora sí tengo, digamos, filtradita, clasificada, armonizada mis datos y ya puedo hacer un análisis. Entonces ya voy a poder revisar de manera directa cómo se están comportando los procesos, los resultados, las atenciones y demás. Y con relación al tema de comunicación, es cuando ya una vez que analiza los datos, tenemos que generar acciones, tenemos que generar toda la parte de articular rediseños, mejoras, y ahí es donde, o simplemente reafirmar que el comportamiento es bueno. Pero vuelvo a insistir, estamos en una situación donde si tú no muestras una gráfica hacia la alza, ¿no? A la parte directiva, a los consejos de administración, entonces como pareciera, ¿no? A nivel de Latinoamérica, pareciera que me estoy exhibiendo como una persona con falta de capacidad, ¿no? Que en realidad no es el sentido que se le debe dar, sino al contrario, es una muestra de ética profesional y sobre todo de que estamos siendo muy transparentes en los resultados, ¿no? Y yo les voy a comentar algo, ahorita se me vino a la cabeza un cliente, un director con el que tuve buena relación y en realidad él no le molestaba ver una caída o unos malos datos. Él le molestaban que no ver acciones y darse cuenta de que le maquillaran una gráfica, ¿no? Y eso era totalmente el contrario de lo que él hubiera querido. Es estar trabajando, estar corrigiendo qué estamos haciendo. Y para evitar generar esas acciones, mejor lo maquillas y estamos bien. Entonces, él es consciente de que esas decisiones pues están limitando, pero como el negocio sigue, que es lo que yo platico con ustedes, el que se tomen malas decisiones a nivel administrativo no detiene la venta. Esto significa siempre hay pacientes y siempre habrá alguien que cruce esa puerta y siga confiando en nosotros. Y esa es la situación, tal vez menos que antes, pero es una situación que sin duda cuando se profesionaliza la administración, los resultados crecen. Y cuando no, porque conozco también organizaciones clínicas familiares, pequeñas, que las administra el primo, que están, y aún así generan, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el negocio de salud es tan noble
que estamos en una situación donde solo necesitamos abrir las puertas de una organización de salud y empezar a prestar atención médica, porque van a llegar, ¿no? Es eso. Ayer veía en las publicaciones, porque estoy muy al pendiente de lo que pasa en México en temas de aperturas de hospitales y demás, y veíamos la expansión a 50 camas de una institución importante en Ciudad de México por la famosa área de universidad, que ahorita ya hay competencia ahí en esa zona, y creció a 50, más de las camas que ya tenía. Entonces, cuando ves que hay hospitales que crecen a más de 100 camas, no lo están haciendo pensando en que no las van a ocupar, sino que han estado visualizando o inclusive las mismas necesidades los han llevado a incrementar su nivel de capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Que finalmente estamos en un negocio que va a seguir subsistiendo, que va a seguir avanzando por encima de nosotros. Estemos o no en las organizaciones, esto va a seguir avanzando, pero sí que las decisiones que tengo, o mejor vamos a llamarle esto, toma de decisiones o calidad en la toma de decisiones, o sea, que sean mucho más efectivas, más atinadas, más asertivas, pues sí van a colocar el negocio mucho más alto. Esa es la realidad. Y también a nosotros como profesionales, porque no es lo mismo llegar improvisados, hacer un planteamiento, hacer una propuesta, que llegar con información, que llegar con datos. Eso realmente, si le puedo dar este término así, esa parte enamora en la parte de negocios, porque estamos hablando de datos, de información, y como les digo, si nos presentamos a un lugar sin información, sin datos, solo son opiniones, ¿no? Entonces, esa es hay que cambiar ese chip, ¿no? Hay que irnos hacia el otro costado. Y por otro punto, y por otro lado, es volver a determinar nuevos requerimientos. Entonces, ¿qué significa? Que tal vez con ese nuevo análisis que hicimos, tal vez necesitamos recabar, recolectar o integrar nuevos datos, ¿no? Para poder alimentar nuestras bases. Tenemos 5 etapas que tenemos que atender para la parte de análisis de información. El primero es definir, ¿no? Definir las fuentes de información de los procesos. Cuando tenemos enfrente un proceso que podría ser proceso de atención médica de terapia intensiva, ¿no? De cuidados críticos, hay que identificar qué información nos arroja esa área, ¿no? Hay unas que van a coincidir, ¿no? Que van a ser similares entre servicios, urgencias y terapia intensiva, ¿no? Las UTIs. ¿Qué significa? Pues simplemente lo que puede coincidir es número de pacientes. Número de pacientes en urgencias, número de pacientes en la UTI. O sea, es una variable, ¿no? Es un factor. Podemos tener número de personal, o sea, hay características que obviamente son diferentes de un servicio a otro, pero podemos tener el mismo criterio: personas, pacientes, insumos, flujos, en fin. Pero hay otra información que tal vez en particular este grupo de pacientes arrojen, por ejemplo, polimedicación, o por ejemplo en la terapia intensiva podría ser más, inclusive otro tipo de indicadores, ¿no? APH2, ver la efectividad de la probabilidad de recuperación versus la evolución que tuvo el paciente. Podemos ver inclusive, muy particular en UTI, en daños al paciente con, por ejemplo, UPPs, ¿no? En otro lado no sería lo mismo en urgencias, porque en urgencias hasta por normativa no deberíamos, no deberíamos de tener pacientes con más de 12 horas, ¿no? Pero bueno, son características. Lo que quiero es que para poder hacer esto en nuestras organizaciones de salud vamos a definir las fuentes de información que tienen todos nuestros procesos. Un ejercicio que podríamos hacer con nuestros jefes de servicio o con la gente que está a nuestro cargo es que nos enlisten las fuentes de información, explicarles y decirles muy sencillo: ¿cuál es la información que generas? También es tan triste que nos digan que no saben qué información, porque entonces no sabemos cómo están tomando decisiones, pero sería interesante ver qué entienden ellos por información, ¿no? Y dónde son las fuentes. O sea, por ejemplo, una fuente es todo lo que yo me encuentre: bitácoras, formatos, todo lo que se pueda palpar, quedar en un documento como parte de los registros, es una fuente de información. Que me sea útil o no, ya es mi siguiente filtro. Entonces, ¿qué significa? Que yo ya tengo definidas las fuentes de información, lo que necesito. Ahora lo que requiero es hacer una validación del nivel de confiabilidad. Cuando hablo del nivel de confiabilidad, es muy importante ver si los instrumentos que están utilizando están siendo los correctos para que yo tome en cuenta esa información. O en caso de que no estén haciendo de esa manera, yo hacer los ajustes para que provean toda la información que se necesita de las fuentes confiables. Un ejemplo, o sea, una forma de validar es decir, bueno,
es que hay 40 pacientes, ¿no? Lo viste en el censo, en el RP, no, en el pasillo me comentó la jefa de enfermeras que o sea, no es confiable, no viene de un dato real, ¿no? Entonces, esta parte de validación del nivel de confianza sí parte de qué tanto voy a tomar en cuenta esta información o qué necesita para realmente ser confiable, ¿no? Y por eso de pronto podemos llegar a tener softwares, también podemos tener RPs, podemos tener algunos otros temas de tecnología, pero si está mal parametrizado, que eso es algo parametrizado, y está mal y no está alineado a nosotros, también nos va a arrojar información basura y no es confiable. O sea, no es la solución contratar una plataforma, un software o una solución, ¿no?, muy sofisticada, la más cara del mercado, si no se sabe usar, si no se parametriza correctamente. Yo me acuerdo de 2 transiciones en cadenas hospitalarias importantes donde me tocó cómo se hizo el cambio de RP y cómo tocaba estar los últimos días de diciembre, ¿no? Para todo el inventario del almacén de farmacia, porque se sabía que en cuanto entrara el kickoff o entrara el en vivo, mejor dicho, del RP, ya era con lo que íbamos a trabajar y ahí podía quedarse en el limbo muchas cosas de los almacenes, de las farmacias. Entonces era muy delicado el manejar todo eso. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tan confiable? Si ellos mismos decían, hay que recordar cuando hacen los RP, hay algo que llaman los business blueprints, ¿no?, los BBPs. Y esos son como los flujos de cómo quieres que trabaje tu sistema, tu RP, ¿no? Y entonces, si tú lo articulas y dices, bueno, es que yo quiero que haga esto y eso, pero no está ni siquiera bien alineado, ni siquiera es una buena práctica, no está, lo que vas a hacer es que vas a formalizar y parametrizar las fallas y te vas a ver los vicios. Por mucho RP, por mucho software que tengas, te vas a llevar los vicios. Por eso la cadena de valor nace desde una descripción y definición clara de los procesos. Vuelvo a insistir, si nosotros controlamos 2 áreas, 3 áreas, 20 áreas de una organización, lo primero que debemos de partir es conocerlas perfectamente en términos de proceso. Y eso es cuáles son los procedimientos y las funciones que se realizan. Si no tenemos eso claro, vamos a estar controlando o parcialmente, subjetivamente o al aire, porque no vamos a tener una claridad. Entonces, es lo mismo, la parametrización nos va a llevar, ¿no?, en este sentido, es lo mismo, a darle esa confiabilidad. Si está mal parametrizado, me va a dar información que no es confiable, ¿no? Si yo no tengo validados mis bitácoras, los instrumentos, los expedientes, te voy a comentar algo. Podemos tener consentimientos informados, donde, pues, como sabemos, está la firma del médico, del paciente, de los dos testigos o de los dos personas que están ahí como parte de la evidencia de que se le están notificando riesgos, beneficios y otras alternativas. Pero también hay que revisar si tiene un espacio para la revocación, si agrega otras necesidades o probables fallas que puedan o detalles que pueda haber dentro de una cirugía, dentro de un procedimiento de alto riesgo. Entonces, en este tema de documentos, si no está validado, si no tiene todos estos elementos, porque hay que validarlo contra normativa, contra alguna ley, contra algo, entonces no es confiable, porque entonces vamos a estar hablando de que estamos cumpliendo con un documento que no está alineado, ¿no? Una vez que tenemos validado este nivel de confiabilidad de la información, hay que agrupar y categorizar, pero ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Y esto es importante, la información, si no es, imaginemos aquí que solamente nos ponen toda la cantidad de dinero sin que esté agrupada, ¿no? Entonces vamos a poder saber cuánto de esto entró por el restaurante, por los servicios auxiliares, por quirófano, por hospitalizaciones. Pues olviden que podamos hacer por rateos o análisis, no existe nada de eso, porque no está agrupado. Entonces, cuando la información está como paja, ¿no? Como todo eso, es muy difícil analizarla y tomar decisiones. Entonces, yo una vez agrupada y categorizada, integro lo que necesito y lo analizo. Ese va a ser como el camino fácil de poder empezar. ¿Qué queremos manejar? ¿En dónde nos consideramos más vulnerables? En la parte financiera, empecemos a integrar interpretación de análisis de estados financieros, por ejemplo, ver cómo se integra un balance general, cómo se integra un estado de resultados, ¿no? Que en la escuelita nos decían que era estado de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, había una que le llaman
lo que es el balance de cuenta maestra, o también, por ejemplo, tienen antes que se manejaban mucho lo que el control de pólizas de ingresos, de egresos, toda la parte administrativa ha ido evolucionando. Hoy en día nadie controla su facturación ni sus registros contables, que antes era todo un tema con las T que me tocaba, que deber y debe y haber, ¿no? O sea, que ese cargo y abono que me tenían haciendo todas estas cuentas. Hoy en día esto no existe, esto hoy en día pues, es un recuerdo, ¿no? Y acordarme que Fray Luca Fascioli fue el creador de todo el tema del cargo, de la teoría de la partida doble, ¿no? De contabilidad. Eso va a quedar ahí como parte de la cultura o de la información general que tenemos. Hoy en día lo que yo promovería sería cómo utilizar estos software que ya te llevan y te generan la contabilidad. Ese es el futuro, esa es la realidad. Es como de pronto nos causa conflicto, tal vez incomoda a los pequeños que vienen atrás de nosotros, a nuevas generaciones, que es el uso de las calculadoras, que si ahorita todo está en las tabletas, que todo está digital, ya ni siquiera saben escribir, ¿no? O sea, es algo que está pasando, pero te voy a decir algo, nos van a rebasar, porque con o sin esta información, lo que va a perdurar, vuelvo a insistir, es la información, es la tecnología, ¿no? Esa es la realidad, hay que voltear a ver hacia allá, ¿no? Y darnos cuenta que toda la información va a tener que ser articulada, que ya las tabletas, los dispositivos van a ser nuestros principales instrumentos para hacer todo el análisis de información, ¿no? Y algo muy importante, no va a ser valioso si esta información no es oportuna. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? ¿Cuántos de nosotros tenemos, por ejemplo, para notificar eventos, que es el ejemplo que quería dar, tenemos buzones? Que esto sucedía todavía hace casi 8 años en los institutos nacionales y demás, que me tocaba participar ahí, y buzones. Entonces, pero el buzón es un fracaso total porque ni hay hojas, ni hay formatos, ni hay bolígrafos, ni nada. Y si dejaban formatos, se utilizaban para cualquier otra cosa menos para notificar. Luego se mandaron a las centrales de enfermería, que si por nada, pues enfermería siempre está en un caos, siempre está en todos lados, y de pronto había que buscarla para que nos dé un formato para hacer una notificación de eventos. Y luego entregarla de ahí, que es como el diagrama, el esquema de espagueti, ¿no? Donde haces tantos caminos y de aquí te vas aquí, de aquella. Entonces de repente vas allá, no encuentras a la supervisora, te esperas, vas a la otra área, luego vas y todo el tiempo que te toma registrar el evento, y luego tienes que entregarlo al área de calidad. Y listo, ahí termina y ellos se quedan con eso, ¿no? Y el buzón, me acuerdo que esa vez pasaba, que decía, ay, me acuerdo que el Señor Jesús en ese lugar decía, hoy toca buzón, ¿no? Y entonces ahí va el Señor, ¿no? Y va con sus llaves, es increíble, va las llaves. El Señor tomaba las encuestas, le estoy hablando del 2013, las encuestas en papel. Yo me acuerdo que en ese tiempo había comprado una Galaxy Tab 3, que era me gustaba por el diseño de que cabía en el saco. Entonces era súper práctica entrar y salir, porque hoy en día parece que las tabletas tienen que ser casi tamaño computadora, pero eran muy prácticas, ¿no? Que hay muchos modelos todavía de otras marcas de ese tamaño que me parecen muy, muy prácticas. Y entonces le dije, ¿sabes qué? A partir de ahora encuestas aquí. Y entonces ya le había integrado el Excel para que cuando llegara a la oficina ya nada más descargara y graficara. Y obviamente que si hoy hubiera existido todo lo que hay hoy en día, pues hubiera integrado una aplicación para que ya las encuestas en automático se graficaran, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. ¿Qué está sucediendo? Que el tema de información ahora vamos a tener que proveer, inclusive hoy en día a lo mejor seguramente ustedes también están utilizando algo también como el Google Drive, o por ejemplo el OneDrive también, que es de Microsoft, o antes se acuerdan que se utilizaba mucho el famoso Dropbox, ¿no? Que era también para las nubes. Hoy en día ya no va a haber información, ya no hay antes tenías que comprar almacenamiento de información, ¿no? Teníamos que ver que nuestras computadoras, hoy las computadoras buscan ser mucho más ligeras. Esto significa potencializar más el famoso RAM, ¿no? Que el RAM es la parte efectiva, a mayor RAM, ¿no? Un 16 RAM, 8 RAM, de 8 a 16, genial, porque entonces la computadora corre, puedes estar trabajando, ahorita estar en esta sesión y poder estar trabajando de manera simultánea mientras me escuchan, y entonces eso significa que está poderoso, ¿no? Pero después nos íbamos a la capacidad de memoria, y antes, pues no, pues las 126 gigas, ya ahorita las más, ya casi es muy difícil que te encuentres mayor a 256, porque ya lo que están buscando es que sean muy ligeras y que ya no guardes información en la computadora, sino que ya te enlazan. Tú contratas esto, te dan un Office y ya en automático te activan un OneDrive.
¿no? Y si tienes una cuenta en Google, ¿no? O te afilias, pues ya te dan un espacio en Google Drive. Por ejemplo, en mi caso, tengo aquí 1 tera, ¿no? Y acá en este tengo 2, ¿no? Y eso con capacidad que obviamente pues tienes que pagar, que a mí me hacen, por ejemplo, te pueden cobrar hoy en día, no sé si este video después pase en los años y recordemos, o yo recuerde que se pagaba prácticamente, híjole, casi $2, ¿no? Al mes, por tener estas capacidades donde puedo almacenar fotografías, mis presentaciones, videos, en fin, y donde antes había mucha incertidumbre. Yo no sé si ustedes recuerdan, decían, no, pero ¿cómo lo voy a guardar en Dropbox y la gente va a tener mi información? Yo te voy a adelantar, ya la información está y tal vez la que necesiten tener de mí ya la tienen, ¿no? Ya hoy en día no pueden haber secretos, no hay creadores del agua tibia, no hay creadores del hilo negro, todo está creado. Todo está creado. La forma es cómo te lo platican, cómo te lo plantean y cómo lo aterriza cada quien, ¿no? Esa es la realidad. Y de ahí puede haber nuevas creaciones, sí, por supuesto, partiendo de una base que ya exista. Pero entonces lo que estamos haciendo es que ustedes como dirección van a poder tener no sé, una cuenta en Google donde van a poder tener acceso a una serie de herramientas, pero con este Drive van a poder compartir carpetas, ¿no? Si no compran softwares, van a tener una serie de carpetas que a través de estas plataformas vas a poder vincular y entonces ellos, lo que es todos tus jefes de servicio, toda la parte clínica, te va a alimentar estas carpetas. Sube la información, ¿no? Viaja, llega a la nube, ¿no? Al cloud, y entonces ya ahí tienes en el Drive todo actualizado y puedes entrar desde tu dispositivo móvil, puedes entrar de una tableta y revisar los censos, revisar los indicadores, porque aunque lo trabajaran en Excel, te lo pueden compartir ahí, ¿no? Hoy en día, si nos damos cuenta del famoso en Office, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el 365, que es bastante práctico, me parece bastante poderoso para lo que se necesita. No es el empresarial, pero me parece bastante adecuado. Y este ya me permite, por ejemplo, hubo una actualización ahorita con el Windows 11, ¿no? Y aparte con el Office, que es el 365, y lo que hace es que ahora ya cambió la forma, o sea, ya la vista del PowerPoint es distinto, pero lo que hace es que me parece muy interesante que dentro de este te aparece un espacio donde ya me habla de compartir, cosa que ya había antes, pero ahora ya te lo establece como un icono muy, muy fuera para que te des cuenta de que yo puedo compartir ahorita con alguno de ustedes, ¿no? Y ustedes ya editan mi documento, mi archivo. También tengo, por ejemplo, cuenta en Adobe Acrobat, ¿no? Todo el tema de PDF. Y lo mismo, o sea, ya comparto los PDFs para que él más los pueda editar, los complemente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ya el intercambio de información, la colaboración en equipos, el integrar información en nubes, en plataformas. Por ejemplo, nosotros que trabajamos el tema de gestión de salud, lo tenemos en nubes en este caso, de AWS, ¿no? Que es de Amazon Web Services, que es el de mayor seguridad, mayor confiabilidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros antes de lanzar este software debimos de haber comprado servidores, ¿no? Servidores, estos para tener todo el almacenamiento de información, y hoy en día no. ¿Sabes qué? Están AWS, ¿no? En este de Web Services internacional, y tal vez mi servidor está en la India, no lo sé. O sea, esa es la parte interesante donde tenemos que empezar a romperle el miedo a la tecnología. Tenía pues un cliente donde dentro de ellos el director médico, y es un tema eh, fue un caso, ¿no? Que dicen, pues yo de tecnología nada, ¿no? Y no está mal, es un tema como si nos vamos a la parte de respeto, bueno, está bien, no entres tanto a la tecnología, parecía que se molestaba el tema de hay que manejar esto así, y es comprensible, pero también tiene que darse cuenta que está evolucionando y que no puede caer en el rol del librito de quién se va mi queso, y que sea ese gem que está molesto, que ya no tiene su queso, que quiere que todo regrese a ser lo mismo, porque desafortunadamente ya no va a ser así, ¿no? Y hay que tomar lo que hay hoy, porque pues va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, el tema es tener controles de información, como hemos revisado, la parte de la ocupación hospitalaria como parte de indicador productivo o de clínico de productividad, las ocupaciones en UTI, rendimientos en quirófano, todo el tema de indicadores y correlacionar, por ejemplo, indicadores, ¿no? Correlacionar, y esto nos va a llevar a tener ya entendimiento y empezar a olvidarnos del Excel, ¿no? Y que este Excel, que está muy poderoso y muy bien,
sí, pero vamos a tener tableros y mandos de control mucho más efectivos que después, sí, por supuesto, si quieren podemos irnos a productividad de consulta y tener más información y querer ir a consultar los Excel. Pero les voy a comentar algo, los Excel van a empezar a armonizarse con esto que se le llama hoy en día softwares de bajo código, y esto significa que ya hay plataformas en el mundo que toman lo ya existente y se lo llevan a otras plataformas. Lo que ustedes conocen hoy como softwares que solo evalúan encuestas, softwares que te ayudan a integrar una parte pequeña de la organización, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque vienen grandes cadenas, grandes monstruos que te están proporcionando ya todo en una sola plataforma. Y esa es la parte que tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Y vuelvo a insistir, esta sesión es de análisis de información y hay que darnos cuenta que la información está integrada, organizada en la parte de tecnología. Desde un básico Excel, que tampoco digo de básico no tiene por decir algo, ¿no? Porque pues el Excel lo llevas a tablas dinámicas, lo llevas a Access y a otros elementos y puedes construir grandes tableros de control en Excel, completamente de acuerdo. Pero también hay alternativas y opciones ágiles para aquellos que no tengan un dominio intermedio o avanzado de plataformas de Office. Y vas a poder tener en las mismas plataformas tus ingresos en convenios, tus facturaciones acumuladas, que ya lo maneja, por ejemplo, inclusive desde SAP, hay una versión que es SAP One, que este es más para, por ejemplo, para pymes, ¿no? Para pequeñas y medianas empresas, que también ya te lo da, ¿no? Entonces, ya no es un tema de, es que tu plataforma, no, al contrario, si yo hubiera lanzado una plataforma como esta, sin tablero de datos, sin indicadores, sin información, pues no estarías compitiendo contra algunos otros RPs o algunas otras plataformas que sí te muestran los datos. Ahora, cuando arrancaba todo esto, los datos son manuales. Lo que se ha trabajado es la comunicación de estos datos con los RPs de la organización para que sean estos los que alimenten. No es un tema sencillo ni tampoco de inversión, porque dependes de que el proveedor del RP te abra con una key, ¿no? Con una llave para que pueda compartirte información. Entonces, cuando las mismas tecnologías y los grandes proveedores y las grandes cadenas empiecen a tener ese trabajo de poder abrirlo a todos, vamos a potencializar la tecnología definitivamente. Nosotros hemos dialogado con algunos RPs y el tema ahí para poder proporcionar la información al área de dirección médica de manera mucho más efectiva, porque no es lo mismo que tengas tu expediente clínico electrónico más tu ERP y aparte tengas gestión salud, entonces dices, pues como que voy a repetir datos, y tienen completamente toda la razón, y eso ha frenado el potencializar, porque si se pudieran comunicar los datos, las funcionalidades que tiene uno la explotaría compartiendo la información del otro. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día es mucho más práctico analizar tendencias de información con gráficos, con puntos, que esto ya no sea algo que te tenga que demorar días integrándolo, ¿no? Que ya tú puedas acceder ahorita 8:30 de la noche, 9 de la noche, cualquier día de la semana, y poder ver cuántos incidentes han habido, cuántas demoras, cuántos pacientes, cuántas ventas, y la mayoría de las grandes plataformas ya te lo proporcionan, porque hoy más que nunca crear una app es mucho más fácil. Hay plataformas donde ustedes pueden crear su propia app, ¿no? ¿Y qué pasa? Que seguimos hablando de lo mismo, tiene que haber paciencia hacia estas tendencias, porque puede estar disponible para todos, pero no todos están disponibles para crear tecnología, ¿no? Entonces hay que sumarnos a esto, ¿no? ¿Cuál es la información clínica clave que debemos de considerar? Y la vamos a analizar una por una antes de cerrar la sesión. ¿Qué información clave debemos de tener en las áreas clínicas? Primero, la productividad, que ese es un elemento claro de que estamos trabajando. Ahorita no sabemos si lo estamos haciendo bien, si estamos teniendo errores, si estamos teniendo quejas. Lo que estamos sabiendo es que somos productivos, ¿no? Que es algo que platicaba con un hospital creo que se los platicé la semana pasada, que me decía, pues tengo más del 100% de capacidad, ¿no? O sea, mi productividad y feliz, ¿no? Te lo hice feliz, vamos a dejarlo al 100, ¿no? Dice que más al 100, ¿no? Estoy a más del 100%. Bueno, al menos ya productivo lo es, ¿no? Habría que ver qué resultados está alcanzando, ¿no? Pero es otro tema. Productivo es. Hay que ver nuestra productividad. ¿Qué tanto estamos siendo efectivos en el rendimiento en quirófano? O sea, significa cuántos pacientes estamos
estamos operando, cuántos procedimientos quirúrgicos estamos realizando, ¿no? Y luego ya podríamos ir al tema de cuántos ingresos me están generando, o sea, hablando de dinero, qué tan rentable está siendo la parte de quirófano y en qué procedimientos, ¿no? Ver cuántos pacientes atendimos en urgencias, ver cuántos pacientes estamos atendiendo en hospitalización. De entrada, un elemento clave es la productividad, ¿no? Grupos de pacientes sin necesidades, este es otro elemento que vamos a revisar, porque finalmente la principal responsabilidad de una dirección médica es articular y armonizar todo este flujo alrededor del paciente. Desde dar estos famosos follow-up que están aquí, que son los seguimientos a la atención, ¿no? Desde ver características, necesidades, ver que no se rompan los flujos, que el profesional de salud cumpla y tenga apego a los procedimientos, que no generen problemas, porque pronto el área de dirección médica pareciera que le vamos a cambiar por la dirección de resolución de problemas, ¿no? Y eso es lo que hoy en día a veces tenemos esas situaciones en los hospitales. Otra información clave, que ahorita voy a entrar a detalle rápido, es la información administrativa, ¿no? O sea, también ha pasado al área clínica, ¿qué información administrativa debo de integrar y de agrupar? La información que se genera a través de comités hospitalarios, información relacionada a cadena de valor, información relacionada con experiencia y satisfacción de los pacientes, con relación a los eventos adversos, porque esto nos marca la seguridad que estamos proporcionando, los cumplimientos sanitarios, ¿no? La parte regulatoria, normativa, la parte de gestión de riesgos, análisis de costos y proyectos especiales que pueden ser construcciones, remodelaciones, adquisiciones, certificaciones de calidad. Todos estos proyectos especiales pues van relacionados con información que necesita tener la dirección médica indiscutiblemente, porque ahora que se presentaba la pandemia y que realmente vimos lo vulnerables que somos, la falta de organización que tenemos y donde nos desnudó completamente como servicios de salud, nos presentó ver carencias. Si pudimos entender la información, pudimos entender los comportamientos, hoy en día seguramente somos una organización más sólida. Y si no es así, entonces no estamos aprendiendo porque no estamos educados a aprender y a redireccionar con base en información. Porque la estadística va a estar ahí, ¿no? ¿Qué funcionaba, qué no funcionaba? Cuánto inclusive se generó en términos de ingreso, que lo único que quedó de todo esto es ver el crecimiento de instituciones privadas también, con crecimientos importantes de hasta el 200%, o más del 200%. Por ejemplo, me comentaban de una institución al sur de la Ciudad de México que creció en voz de otro directivo, que eso es un tema que es como si es una opinión porque no tenía los datos ahí, pero te dice casi el 300. Entonces, ¿qué significa? Que crecimos. Y el que creció menos fue porque, es lo que les comento de los negocios, el tema de salud va a crecer con y sin y por encima de, ¿no? Pero si se le mete un poquito de ciencia, de cabeza, seguramente los resultados son mucho más exitosos. Esa es la realidad, ¿no? Hay que ser muy claros en esa parte. Entonces, uno de los primeros elementos es el tema de productividad, y esto es ver a través de los cortes que tenemos diarios la productividad en cuanto a nuestros servicios hospitalarios. Y esos son los servicios de la unidad que vamos a tener, por ejemplo, en urgencias, en terapias intensivas, en quirófano. Tener esta productividad y poder tener un tablero muy claro donde puedas tener una figurita aquí donde están haciendo un procedimiento quirúrgico y tengas, no, pues 14, ¿no? Y tú puedas desprender todos los procedimientos que se tienen, donde puedas tener que de las camas, ¿no? que tenemos aquí al paciente, ¿no? Tenemos 28, y que te marque aquí a un lado que tienes el 53% de ocupación, en fin, o sea, todos estos tableros, cuadros que puedes hacerlos en un PowerPoint, en un Excel, demás. Si tienes asistentes, si tienes equipo para proveerte información así clasificada, es muy sencillo, es muy amigable, es muy fácil de ver. Aquí a un costado ver la gráfica de urgencias, inclusive con una comparativa versus 2021, 2020, ¿no? Esa parte es interesante. Entonces, la parte de productividad es la que nos va a permitir ver qué tanto estamos explotando los servicios y la infraestructura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos infraestructura y nosotros tenemos profesionales de salud, ¿no? Dentro de estos, ¿qué tanto estamos
explotando al máximo la capacidad. Y esto significa qué tan estamos siendo. No estoy llegando al punto de si estamos siendo rentables o no, porque también conozco instituciones que están normalmente al 75-80% de ocupación, pero sus ingresos no se ven reflejados. Y ahí nos llevaría a otro escenario que no vamos a tocar aquí, pero sería bien analizar cuáles son los gastos, ¿no? Cuáles son los componentes de los gastos y también identificar bien cuáles son los costos que tienen relación con esta venta, que es el servicio. Y de pronto vamos a encontrar que gastos, y ahí hay que hacer un desglose interesante porque te vas a dar cuenta que a lo mejor tienes plantilla muy inflada, o sea, plantilla excedida, con una productividad sí alta, pero aún así menor para el personal que tienes. Entonces, algo que nos tiene que dar claro es que ser productivos no es que seamos buenos en el negocio. Ser buenos en el negocio es que esa productividad sea tan eficiente que al mostrarlo en los estados de resultado se vea la variable, ¿no? Se vea el valor en cuanto a todo esto, porque en caso contrario, lo que estaría planteando es que, o al contrario, puede ser que su productividad sea baja y su rendimiento sea superior. Puede ser que en un quirófano tengas 3 cirugías a la semana, pero que te da como si tuvieras 20, por ejemplo, 20 obstétricas, 20 cesáreas. Entonces, productividad no necesariamente va relacionado con el negocio. La lógica sí, la lógica nos debería plantear que si eres productivo y si tu capacidad instalada es alta, tus ingresos deben ser altos. Pero tal vez sí, tus ingresos no, pero menos tu administración, que es toda la gestión de gastos y costos, tal vez no, y entonces de nada servirá ser productivos si no hay una buena administración de estos recursos. Entonces la parte productiva creo que queda clara. Lo que vamos a hacer aquí es, de cada uno de los servicios, vamos a identificar en temas de productividad cuántos están optimizando recursos, cuántos están ocupando las habitaciones, los estudios, que es parte de los indicadores, pero también hablando de productividad habría que identificar, por ejemplo, hacer comparativas con otros meses y tener esa información. Entonces, otro punto importante, ¿cuál es la fuente que yo voy a utilizar como director médico para el tema de la productividad? Entonces voy a decir, me voy a ir al RP, me voy a ir a un software, me voy a ir a una bitácora, o me voy con la opinión de la enfermera. O sea, hay que revisar eso y hay que formalizarlo, ¿no? Que es un primer punto. Otro de los elementos es todo el tema de mis pacientes y el follow-up que le estamos dando. En el tema de los pacientes necesitamos conocer primero, obviamente, el número, ¿no? Número de pacientes. Pero por otro lado, necesitamos conocer las condiciones y todas el tipo, grupos de enfermedades, en qué lo estamos atendiendo más, todo eso. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver que de este paciente vamos a considerar lo que son sus tratamientos, todo el manejo que vamos a tener con ellos, y vamos a empezar a hacer todo un trazador de seguimiento, porque cuando hacemos en los censos tenemos que identificar si tiene estudios pendientes, si tiene programada cirugía, todo esto que pareciera muy sencillo, que se vuelve realmente complicado, que es el seguimiento. Es donde tenemos que revisar que no se rompa. Nuestro gran rol es que esto no rompa la continuidad. Y este cruce es lo que nos genera problemas, porque pronto se genera en retrasos, en quejas, en eventos adversos, todo porque no cuidamos el flujo de atención. Y el flujo de atención va desde que no llegó un medicamento, no se trasladó oportunamente al paciente, se olvidó de administrar algo, en la entrega de paciente a paciente, en el famoso SBAR o en las entregas que se realizan cada cambio de turno, no se compartió la información. Todo esto es porque perdemos de vista los controles en los flujos de atención. Entonces, primero, una de las informaciones es, yo tengo mi paciente. De entrada, mis pacientes ya me generan un grupo de información. Desde si, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, aseguradora, ya entran en una categoría de acuerdo a la clasificación CIE 10, ya vamos a ver cómo va a estar, o algunas otras clasificaciones de enfermedades, de procedimientos, de tratamientos que se le van a dar. Vamos a empezar a identificar, por ejemplo, grupos de edades,
todo esto es información que debe estar concentrada, que se debe de integrar. Pero lo más importante aquí es qué información estoy integrando para los seguimientos. Y los seguimientos tienen, desde que llega el paciente, entonces ya tenemos claro cuál va a ser el flujo. Y algo importante es no dejar que lo dejemos del censo de hoy para el censo de mañana. Cuando hacemos más de un corte al día, genera mejores resultados. Por ejemplo, ustedes ya lo hemos platicado con el famoso hacer un briefing temprano y decir, bueno, qué pacientes tenemos, cómo son. Bueno, les comentaba cuando fui a este hospital, esta clínica importante allá al norte del país, que inclusive atiende a pacientes en el extranjero, tenían un tablero que me gustaba, donde ponían en el centro la enfermedad del paciente, ¿no? Por otro lado ponían su eje como persona, ¿no? Porque finalmente es persona, ¿no? Entonces, su eje como persona, la retroalimentación o el feedback que le estaba dando todos. Inclusive estaban estaban los de nutrición, estaban odontólogos, era increíble porque todo tenía variables, tenían a psicólogos, tenían todos los profesionales de salud, los clínicos, médicos, enfermeras, dando toda su retroalimentación y todos escuchando, ¿no? ¿Qué estaba pasando con el paciente, qué llegó y qué le estaba sucediendo, y como persona estaban viendo si crecía su ansiedad y demás. Es lo interesante que me pareciera cuando el psicólogo dice, es que él todavía no está preparado para su cirugía. O sea, eso fue algo increíble que escucharlo, pues es un modelo más americano, como de un estilo distinto, donde en un modelo de negocio han dicho, bueno, pues yo creo que si ya vino está preparado, ¿no? Entonces, y hasta que en la nota se queda y se deja, sabes que el paciente está preparado para su cirugía, psicológicamente asimilado, está consciente, ya lo hicimos que bajara de peso, que ajustara, que tuviera, en fin, ¿no? Entonces tenían ese otro cuadrante. Por otro lado, estaban viendo todo el tema del concepto de posibles riesgos. Entonces encontraban o puntos de dolor, o encontraban todos los posibles fallas, ¿no?, que pudieran tener en el trayecto. Entonces se anticipaban para poder dar instrucciones proactivas a todo el equipo de salud. Y por otro lado, estaban mencionando aquí con su tablero la evolución, la adherencia a tratamiento. Esa parte me gustaba porque pudimos revisar esto y lo estamos integrando para certificarlos en ISO 9001, salud. Y todo esto es fundamental porque finalmente en la parte de la cláusula 9, que es evaluación del desempeño, nos va a permitir primero mediciones, pero también a su vez en la parte del 8.51, ¿no?, de este estándar, nos marca toda la prestación del servicio. Y aquí estaba desde un punto de vista muy integral, ¿no? O sea, y esto nos puede dar ideas de poder manejar escenarios. Y ya si les comparto cómo se daban, era una pantalla que ya quisiera tenerla yo también en mi oficina, que era de estas, ya son muy como inteligentes, donde anotas todo como si fuera un pizarrón blanco, pero es electrónico, lo cambias, digital, muy interesante. Y aparte, estaban todos como en una zona súper relajada bueno, sin sus, porque estaban los tenis, ¿no? Estaban solo con calcetín y todo muy relajado, era otro esquema, era una forma distinta, y tal vez podría ser no tan también atípica a nuestras instituciones, pero me pareció un enfoque disruptivo, innovador. Y lo mejor de todo es que cuando entré a hacer la revisión de todos de cómo estaban los resultados con los pacientes, pues la sorpresa era que bastante positiva, y que tenía una medición muy precisa de lo que está sucediendo con sus pacientes. Y eso definitivamente a mí me encantó. La parte de información administrativa que también hay que integrar, esto va mucho a la parte donde vemos la parte de aseguradoras, donde vemos la parte donde a ustedes como a la parte de dirección médica, pues la parte de compras, situaciones que están literalmente ajenas a la parte clínica, pero también es importante conocerlas, porque de pronto, ¿quién autorizó esto? Pues el doctor, ¿no?, el director médico. Sí, pero no vieron si la póliza estuvo, si estaba adecuada, si era lo que se requería. No, pues no. Oye, que las compras, no, es que el doctor no nos solicitó, es que no autorizó un medicamento fuera de línea, es que no estaba, es que en fin. Entonces, toda esa parte administrativa también es muy importante agrupar por temas de aseguradora, requisitos, requerimientos.
qué personas de mi equipo de salud están involucradas que me van a poder apoyar a solventar esto. En el tema de compras, vincular, de pronto tenemos una como esta frase, como decir, vamos a utilizar la práctica, ¿no? Vamos a todo a pedírselo a la jefa de enfermería, a la jefa de servicio, y que ella se encargue de todo. Porque de pronto sí podemos descargar muchas cuestiones operativas y siempre volteamos a ver enfermería. Pero es muy importante también respaldarla y empoderarla, pero sí es muy interesante establecer controles que nos permitan que las compras fluyan, que el tema administrativo, por ejemplo, ¿qué otro administrativo? Oiga, doctor, ya pasó las incidencias de su personal, resulta que la doctora María no se presentó o sucede que pasó. Entonces, de pronto, no solo están como parte de la dirección de la gestión de la salud de los pacientes, sino de pronto también estamos como pues reportando incidencias laborales, ¿no? Quién sí asistió, por qué se le dio autorización, que si entró, que si no entró, que si tiene consentidos, no consentidos, que por qué guardó los médicos, que por qué castiga, que... Entonces, de pronto, esta parte de incidencias del área personal también vuelve a entrar en un rol. Pero volvemos a ver, es información administrativa. Entonces, vamos a identificar primero, con qué áreas administrativas tenemos contacto y qué tipo de información me están requiriendo. Ya lo importante es cuál es el objetivo, porque si no entendemos el objetivo, podemos proporcionar cualquier tipo de información. Yo entiendo que esto es desgastante, para eso hay equipo y que nos puede apoyar, pero sí es muy importante al menos prestar atención de qué estamos proporcionando y de garantizar que esa información está llegando a donde tiene que llegar y cómo tiene que llegar, ¿no? Los comités hospitalarios. Esos también hay que agrupar información por los diferentes comités hospitalarios, hay que partir de los normativos, como el tema de farmacovigilancia, los de tecnovigilancia, mortalidad, todos estos que son claves. De pronto también tenemos los otros que son más administrativos, bueno, más desde el punto de vista de calidad, ¿no? Que es el COCACEP, que es el COFAT, el CODECIN. Entonces lo que vamos a hacer es integrar de todos los comités, si cuentas con los 10 o puedes contar hasta con 14 comités, depende del alcance de tu organización, es empezar a integrar la información que de ahí es importante y normalmente son problemas, quejas a solucionar, ¿no? Eventos, como comentan, ¿no? Eventos desafortunados, pero lo importante es que de ahí hay que rescatar información que nos permita tomar decisiones y anticiparnos a situaciones. Entonces, como lo mencionaba hace un momento, los comités hospitalarios van a terminar siendo fuentes de información importante que hay que agrupar, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, tendencias hacia que si están fallando ciertos procesos, están fallando ciertas actividades, eso está desencadenando fallas o errores en la atención al paciente, porque de pronto, vuelvo a insistir, en la parte de director médico siempre lo buscan para apagar incendios, ¿no? Y de pronto para confrontar pacientes que quieren gritar o familiares que están molestos. Y de pronto buscan que todo es clásico, ¿no? Al director, oiga, doc, ¿qué hacemos aquí? Todo. Entonces, prácticamente son los administradores del hospital, porque el corazón principal es clínico, o sea, toda la parte es clínica. Entonces, recae una gran responsabilidad. Y en los comités hospitalarios de pronto hay que cerrarles a que no sean de tanta catarsis, sean muy concretos, muy claros, muy propositivos y que si hay acuerdos sean seguimientos, ¿no? Que también es parte de la información. Algo interesante que es la cadena de valor es cuando entran los proveedores. Esta cadena de valor tiene que ser desde el proveedor, que es antes de la atención, todo lo que controlamos en la atención médica y todas nuestras salidas con quienes va a interactuar posterior a la atención que les damos. La cadena de valor es todos los que participan para la atención al paciente dentro y fuera de la organización. Si yo le fallo a un proveedor, si yo no gestiono para que pueda haber el pago a tiempo, puedo perder mantenimientos a equipos biomédicos, puedo perder insumos y medicamentos que van a ser efectivos e importantes para mis pacientes, y esto nos va a generar un gran problema. Entonces, el crear una cadena de valor también es empezar a estructurar todos los elementos que aportan, como su nombre lo refiere, valor al paciente, valor a la atención, y tenemos que ser muy cuidadosos en toda la información que se genera, porque la intención de tener esta información es evitar que esta cadena se rompa y evitar que esto nos genere problemas en el área de salud, ¿no? Y lo principal al paciente, a lo que estamos alrededor de la atención, ¿no? Experiencia, satisfacción y eventos adversos.
Esto es importante, tenemos que tener información de la experiencia, no solo la satisfacción. ¿Qué tan satisfecho estuvo? ¿Cuántos de nosotros conocemos si son 42, 80 o solo 15 preguntas las que les realizan a los pacientes? ¿Realmente hemos calificado que la redacción, la forma de plantear sea la correcta? ¿O tenemos una empresa que lo está haciendo por nosotros? Eso es algo que hay que revisar. La experiencia va más allá de la satisfacción, va a construir todo el entorno de cómo se ha sentido el paciente, cómo pudimos solucionar su nivel de incertidumbre, su inconformidad, todo esto va más allá. Y la experiencia es fascinante porque finalmente es desde que ingresa hasta que se va, siempre estamos construyendo valor para el paciente. Y la satisfacción solo sería, esta es la vieja calidad, la que ya no existe, la que está desapareciendo. Solamente hacer una encuesta. La satisfacción no son encuestas. La satisfacción es, cuando hablas de sentir satisfacción, necesitamos dejarle en claro cuáles son los criterios para que él evalúe realmente si están cubriendo. Satisfacción, ¿qué es para él satisfacción? Entonces tenemos que ser muy claros en las preguntas y en los valores que estamos dando. Y empezar a ver más allá de la satisfacción, empezar a crear experiencias, sobre todo positivas, a los pacientes. Esto va a ser siempre construyendo valor. Y valor, como lo dice algunos autores que me gusta revisar en temas de negocio, es dar y volver a dar más. Y esa es la parte de la experiencia, porque finalmente estamos en esto. Y se vale reconocer que hemos descuidado de pronto a nuestros clientes, a nuestros pacientes, que ha habido situaciones que podemos hacer mejor, pero siempre tenemos la oportunidad, y estando hoy en día, ¿no? Siempre tenemos la oportunidad de redireccionar, de reivindicarnos. Y si tenemos esa filosofía, nos va a permitir generar mejores escenarios para el paciente. Y por otro lado, lo desafortunado, no queremos tener eventos adversos, centinelas, cuasifallas. ¿Cómo agrupamos esto? En los dos escenarios. En eventos adversos hay que agrupar por todo lo que tiene que ver con los 14 criterios que establece la Organización Mundial de la Salud, donde nos habla de categorizar por administración clínica, procedimientos clínicos, por sangre de hemoderivados, por medicamentos, por infecciones, en fin. Entonces, todo esto tiene que estar agrupado. Y luego, por ejemplo, cuando hablas de medicación, que sería MMU, cuando hablas de eso, tendrás que hablar de las 8 fases del sistema de medicación. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que clasificar, porque me dicen, no, es que hay errores de medicación, doctor. Sí, pero ¿en qué etapa, no? ¿En qué fase? No, pues en prescripciones, en transcripciones, en administración. Ahora, ¿cuál es la relación de mis errores de medicación con relación al total de eventos adversos? ¿O cuál ha sido la letalidad, la gravedad? Esa es la parte que necesitamos que nos entreguen. Y en la parte de satisfacción tenemos que revisar sobre todo la parte de por servicio, ¿no? Por servicio, inclusive se puede por turnos, ¿no? Y sobre todo también por grupos de pacientes. Y algo importante, que sea estadísticamente confiable, que sea un tamaño de muestra realmente significativo. Y esto es información que se tiene que empezar a agrupar para poder integrar todas nuestras bases de datos y poder tener información, porque la idea de esto es correlacionar datos. Cumplimiento sanitario, necesitamos tener por cada servicio del total de ítems, ¿no? ¿Qué porcentaje del 100%? Pues estamos cubriendo un 92% real en todo el tema de normatividad en salud. Esto es importante tenerlo porque, por insistir, vamos a correlacionar información, vamos a agruparla. Aquí también tiene que ser por servicio. La gestión de riesgos también por servicio y por procedimientos, porque cada procedimiento que se realiza en las diferentes áreas, no solo la parte clínica, inclusive si nos quiero decir de manera mucho más general, pues vamos al proceso, porque dentro de la suma de procedimientos está nuestro proceso, que eso lo hemos platicado ya. Entonces lo que voy a buscar es cuáles son los posibles escenarios, los posibles riesgos, las posibles situaciones que no sean favorables para poder tener información que yo pueda analizar en el futuro. Y por último vamos a cerrar con este, que es el análisis de costos y proyectos especiales. Vamos a agrupar información de análisis de costo por servicio. Y cuando hacemos análisis de costos, hay que entender que la parte, cuando hablamos de costo, esto es lo que nos cuesta dar el servicio, literal. Entonces, para dar mi servicio, yo necesito ocupar un espacio, por ejemplo,
algo interesante sería los insumos, por ejemplo. Yo necesito no sé, de que la medicación que se le dio al paciente, esto entra como parte del costo de la atención. Y esos son como todos mis consumibles directos en el servicio. Por otro lado, tenemos los que son los gastos. Cuando hablamos de análisis de costo es poder clasificar todo aquello que se necesita en términos de dinero para poder otorgar el servicio de atención por paciente. Entonces esto nos va a dar un escenario de, ok, entonces vamos a poder ver, porque tal vez aquí puede ser rentable, porque hay que reconocer que sí, bueno, ya lo verán, que es la parte de lo que son ventas, ¿no? Las ventas menos los costos de venta, pues te van a dar la utilidad bruta. Y tal vez la utilidad bruta es muy alta, ¿no? El problema está cuando cae la parte de gastos. Que no quiero entrar en ese punto porque, bueno, al menos ahorita no vamos a hablar de eso porque el tema de los gastos nos lleva a considerar que hay algunos que yo quiero considerar como que hay estrategias fiscales, ¿no? Que es un tema donde también hay que ver cuál es la base grabada para el tema de todo esto. Pero sí es muy importante identificar que no es gastar por gastar. Necesitamos entrar a la palabra inversión, ¿no? Por el lado de estos tendríamos que tener bien cuánto se está consumiendo, ¿no? ¿Qué es lo que se está utilizando para cada servicio? Y por el lado de productos especiales son lo que les mencionaba, remodelaciones, adquisiciones, porque hoy en día se está dando mucho que grupos hospitalarios están comprando hospitales o el dueño de un hospital está comprando otros hospitales. Ya no se da tanto las construcciones por el tiempo que demora hacer todo esto, las gestiones, los trámites, todo el tema de ingeniería sanitaria y demás. Entonces ahorita quienes están queriendo crecer de manera mucho más expansiva en corto plazo es adquiriendo hospitales. Eso es lo que están haciendo. Entonces puede ser adquisiciones, pero para esto necesitamos ver información demográfica, en fin, de detalles. Por ejemplo, el proyecto especial puede ser una acreditación, una certificación, puede ser un nuevo proyecto para poner un nuevo servicio, por ejemplo, agregar el servicio de hemodinamia si no lo tenemos. Entonces, todo el tema de proyectos especiales arroja información que puede ser muy importante que la tomemos en cuenta para el futuro. Entonces, tal vez en este par de horas no sea suficiente para poder entrar a lo mejor a detalle de ver todo el grupo de información, por ejemplo, de un proyecto especial. Pero lo que sí se pretende es poder despertar ese interés de empezar a clasificar, primero a identificar, segundo a integrar, ¿no? y clasificar información y garantizar que sea fiable y oportuna para poder tener mejores decisiones. Y donde voy a cerrar es con la parte de tecnología. Definitivamente tenemos que darle un vistazo muy, muy serio, muy formal, porque ahí van a estar los resultados, ¿no? Voy a cerrar la sesión, les quiero agradecer mucho y paso con ustedes, veo si hay alguna inquietud, si alguien quiere comentar algo. Ya nada más como queda pendiente una sesión, estamos ahí viendo para el tema de finanzas, inclusive hacer una grabación con un profesional que quería que participe en esto. Pero bueno, de momento ahorita paso con ustedes para revisar esto y pues les agradezco que estén participando o que hayan participado con nosotros en esta sesión.